Pues buenas tardes a todos. Disculpar por empezar 3 minutos tarde. En esta ocasión ha sido totalmente mi culpa, o sea que no se lo achacamos a nadie más. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Meléndez, que tiene el máster de Inteligencia Artificial en Mercados de BME. Y bueno, es un máster muy interesante que se complementa perfectamente con RoboTrader y por eso está hoy aquí. En RoboTrader va a hablarnos de algoritmos de enjambre, que promete ser muy, muy interesante. Luego tendremos, si queda tiempo, hasta máximo son 2 horas, tendremos un tiempo de preguntas y esperemos que sea muy, muy interesante todo ello. Así que, Guillermo, todo tuyo. Muy bien, pues venga, comparto pantalla entonces, me presento yo también, hasta por aquí, vamos a ver. Vale, venga, comparto y esto. ¿Veis mi pantalla, verdad? Perfectamente. Muy bien, pues entonces, mira, yo llevo trabajando en BME desde 2008. Soy el responsable del Departamento de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica aplicada a bolsa, es decir, es el laboratorio donde hacemos los algoritmos de inversión, de mejor ejecución y robo-advisor que luego ofertamos a los miembros de mercado. BME no puede vender a clientes retail, nuestros clientes son pues típicamente broker. A modo de ejemplo, me lo invento, ¿vale? JP Morgan, Goldman Sachs, Banco Santander, pues esa tipología de clientes son los que utilizan los software que nosotros desarrollamos. Y luego, además, mi segundo trabajo en BME es precisamente, como ha comentado Eduardo, soy el director del máster de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica aplicado a los mercados financieros, ¿vale? Que es justamente pues, la cantera de BME y de la gran mayoría de laboratorios de IA dentro de miembros del mercado, precisamente para contratar el perfil de Quant con inteligencia artificial. El máster nació porque yo no era absolutamente incapaz de encontrar gente dentro de Europa que supiese finanzas, más programación, más servicios cloud, big data, deep learning, blockchain y cuántica. Y como era... Bueno, nos fue absolutamente imposible. Lo que hicimos fue directamente generar un máster cuyo contenido cambio cada 6 meses para quitar lo obsoleto y meter lo nuevo y utilizarlo precisamente de cantera, pues tanto como digo, de BME como el 100% de los laboratorios de IA de Banco Santander, de Renta 4, de Banca Mars, de CNMV, de Banco España, etcétera, han salido justamente de esta cantera, del MIAX. Entonces, lo que voy a contar hoy es parte de una de las clases que imparto en este máster. Y es precisamente la aplicación de algoritmos enjambre, ¿vale? Para la exploración y optimización de entornos financieros altamente dinámicos. Es decir, cómo optimizar carteras, ¿vale? Cuando estamos trabajando con un conjunto de activos que superan ampliamente los 10.000 fondos de inversión, en este caso, ¿vale? Entonces, esta diapositiva tenéis que haber visto, o entiendo, la habéis visto muchísimas veces, que es cómo se clasifica o se representa ahora mismo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una caja muy grande, es un círculo muy grande, donde dentro está el machine learning y donde dentro, a su vez, está el deep learning, ¿vale? Que es lo que realmente pues, utilizamos todos o prácticamente todos a día de hoy. Esta representación es relativamente moderna. Yo cuando empecé a estudiar había una representación distinta, que a mí me gusta mucho, ¿vale? Porque no está aquí dentro realmente, y que es esta de aquí. Entonces, realmente había 4 ramas de conocimiento, que eran las redes neuronales, que es al final lo que prácticamente todo el mundo está utilizando, pero hay más ramas de conocimiento distintos, ¿vale? La última vez, si no recuerdo mal, que di una charla, no sé si fue aquí o fue en Value School, hablé sobre la aplicación de algoritmos genéticos, ¿vale? Para la optimización de carteras. Teníamos también lógica difusa y la rama de conocimiento de la que voy a hablar hoy es precisamente algoritmos enjambre. ¿Vale? Vamos a centrar justamente aquí, es decir, no voy a hablar de redes neuronales, ¿vale? Voy a hablar de una rama completamente distinta que tiene un potencial tremendo. Entonces, ¿qué es un sistema multiagente? Pues es un sistema compuesto por múltiples agentes, ¿vale? Me imagino que hasta aquí no hay ninguna sorpresa, pero la cuestión está en que interactúan entre ellos, ¿vale? Los agentes no tienen por qué ser necesariamente inteligentes a nivel individual y tenemos por norma general 2 enfoques. Un enfoque formal o clásico, ¿vale? Cuando hagamos este sistema multiagente, que consiste en dotar a los agentes de la mayor inteligencia posible. Por ejemplo, a cada uno de ellos, pues en redes neuronales. Podemos combinar, lógicamente, ramas de conocimiento, ¿vale? Utilizamos descripciones del problema y dotamos a cada individuo, ¿vale? De la mayor inteligencia que sea posible.
Y luego tenemos un segundo enfoque, que es en el que me voy a centrar hoy, ¿vale? Que es un enfoque constructivista que persigue la idea de brindar inteligencia al conjunto de los agentes, ¿vale? Para que a través de mecanismos de interacción me refiero a cómo interactúan los agentes entre sí y cómo interactúan los agentes con el entorno, ¿vale? El sistema, por sí solo, genera un comportamiento inteligente que no estaba necesariamente definido por nosotros, ¿vale? Los individuos, como digo, pueden ser realmente simples, ¿vale? Y este tipo de conducta es llamado comportamiento emergente. Entonces, lo que vamos a buscar es generar un comportamiento emergente dentro de este sistema, de este algoritmo de enjambre, ¿vale? Todo sistema tiene ventajas y desventajas, lógicamente. Ventajas: soluciona problemas complejos en un periodo de tiempo aceptable. Ahora explicaré cómo de complejos de lo que estamos hablando, ¿vale? Es un sistema muy robusto a mínimos locales. Claro, lógicamente, al ser un enjambre tenemos múltiples individuos. Y al ser los agentes elementos independientes, es muy sencillo paralizar su comportamiento. Desventajas: al igual que los genéticos, no nos garantiza una solución óptima. Pero claro, el nivel de complejidad del problema, ¿vale?, hace que realmente sea imposible garantizar una solución óptima. Vale, ¿qué elementos tiene un sistema multiagente? El primero de ellos, se le da por norma general, yo las veces que he visto tanto software de terceros como explicaciones sobre sistemas multiagentes, se le da poca importancia al entorno. Igual que en el aprendizaje por refuerzo, el entorno suele, en los ejercicios, te lo suelen dar hecho. Cuando estás aprendiendo, aprendizaje por refuerzo o sistemas enjambre, algoritmos enjambre, el entorno por norma general es un entorno de juguete, ¿vale? Y el aprendizaje se centra en comprender el algoritmo. Desde mi punto de vista, y siempre voy a hablar desde mi experiencia, es el mayor error que se puede cometer, porque el entorno lo es todo. Y más en bolsa, lo es absolutamente todo. Es el problema que queremos resolver, ¿vale? Es el punto, digo, uno de los puntos más importantes, pero es el problema más importante, ¿vale? Cuando se estudian estos algoritmos, como os he dicho antes, se suele dar el entorno hecho para que el alumno se centre en el algoritmo, pero si no diseñáis vosotros el entorno, es absolutamente imposible que comprendáis bien el algoritmo. Y volveré a esto en profundidad en breve. Este entorno puede evolucionar con el paso del tiempo, puede ser modificable o no, tener objetos o no. ¿Vale? Entonces, el entorno es realmente el problema que queremos resolver. ¿Por qué considero que es tan importante? Porque vamos a hablar de bolsa. Claro, resolver ya sea el problema del viajante o resolver, encontrar el camino más corto entre el hormiguero y la comida con el algoritmo de las hormigas, pues el entorno es moderadamente sencillo, ¿vale? Y es muy fácilmente comprensible. Pero claro, en el entorno financiero, en finanzas, la clave de absolutamente todo está aquí. Me da completamente igual si conocéis muchos algoritmos enjambre o pocos, o los conocéis más o mejor o peor, ¿vale? Aunque dominéis cualquiera de los algoritmos enjambre, ¿vale? Es ACO, ABC, PSO, no me importa. Si el entorno no representa correctamente la realidad, el problema que queremos resolver, el algoritmo a nivel teórico en vuestro ordenador va a funcionar, pero cuando lo pongáis en producción no va a funcionar, va a perder dinero. Y una cosa es que no te den el camino más corto y otra cosa es que pierdas sistemáticamente dinero, y más si no es tu dinero, ¿vale? Entonces el entorno es la clave. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más elementos? Objetos. Pueden ser fuentes de alimento, bloques de construcción, ciudades que visitar, obstáculos que salvar. Esos objetos pueden ser transportables o no, pueden ser temporales o permanentes. Las bad zones deben tener características de alcance, radio y tiempo restante de vida. Agentes. Tenemos que definir el comportamiento de los agentes, las relaciones que tendrán entre sí, si esas relaciones van a ser jerárquicas o iguales, y qué tipología de comunicación van a tener entre ellos. Cada agente, cada individuo va a poseer un conjunto de operaciones sobre los objetos, ¿vale? Ya sea transportarlos, usarlos, señalarlos, lo que sea, lo tenéis que determinar. Y sobre los demás agentes, intercambiar objetos, intercambiar información. Estos agentes pueden tener distintas percepciones del mundo. Pueden tener una percepción global del entorno, por ejemplo, ver el tablero completo, un mapa completo, cuando vemos un laberinto pintado desde arriba, ¿vale? En un libro, ¿vale? Vemos el laberinto desde arriba. Pero claro, no es lo mismo verlo desde arriba que a tener una percepción localizada. Es decir, como estamos dentro de un laberinto de setos, ¿vale? Y los setos nos llegan por encima de la cabeza. Vemos lo que hay exactamente a nuestro alrededor, inmediatamente a nuestro alrededor, pero no vemos más, ¿vale? Distintos agentes pueden tener percepciones distintas del entorno, perfectísimamente. Eso, lógicamente, tenemos que determinarlo. Toma de decisiones.
cómo va a reaccionar un individuo en función de sus percepciones. ¿Qué reglas va a tener? Podemos basarnos en un sistema experto, en conocimiento experto, en lógica difusa, en redes neuronales. Con unas pocas reglas simples es posible resolver problemas muy complejos, ¿vale? De hecho, las redes neuronales se basan en regresiones. Y se pueden agregar aspectos estocásticos, aleatoriedad, para permitir que el sistema sea más fluido y flexible, ¿vale? En el ejemplo que os voy a poner de ACO, pues veremos esa parte estocástica. En bolsa, la parte estocástica está intrínseca, ¿vale? Cooperación y comunicación. ¿Cómo van a comunicarse los individuos? Puede ser con comunicación directa, de los dos individuos que se encuentran y son de un lenguaje. Hola, ¿qué tal estás? ¿Has encontrado la comida? Bonitos zapatos, lo que sea, ¿vale? O comunicación asíncrona, dejando trazas de feromonas en el entorno como las hormigas. Y por último, la capacidad de la gente. Todos pueden tener, si queremos, las mismas capacidades o estar organizados en castas, donde cada casta tiene una tarea o capacidades distintas. Es posible que los agentes aprendan con el paso del tiempo, que tengan conocimientos fijos. Debéis determinarlo. Eso sí, si agregáis aprendizaje, tenéis que determinar el algoritmo de aprendizaje subyacente. Redes neuronales, algoritmos genéticos, lo que fuera. Hay muchas cosas que tenéis que determinar antes de poneros a programar. Pues la fase de diseño y más la fase de diseño en finanzas es muchísimo más importante, ¿vale?, que la fase de programación. Si el diseño no está bien realizado, me da igual lo bien que programéis, ¿vale? El resultado no va a tener sentido. Me voy a centrar sobre todo en esa parte. Usos de sistemas multiagente y cuándo debemos usarlos. ¿Qué usos? Pues aquí he puesto un montón de usos distintos. Simulación de multitudes, análisis de reacciones en caso de evacuación, descubrir zonas de posibles aglomeraciones. Por ejemplo, se utiliza mucho en el diseño de los centros comerciales y también el establecimiento del precio del alquiler de las distintas tiendas locales de los centros comerciales. Claro, si es una zona de aglomeración y tiene mucho escaparate, el precio tiene que ser distinto, lógicamente. Planificación del tráfico, simulación de tropas en videojuegos, muchísimo se usa, optimización de flotas de vehículos, organización de fábricas, búsqueda de rutas adaptándose a la circulación. Pero también se utiliza mucho en la comprensión de fenómenos complejos, como el crecimiento de poblaciones de bacterias, control de vehículos no tripulados. La NASA lo está estudiando actualmente para autoensamblaje orbital de satélites, esto me parece fascinante. Cartografía planetaria, evidentemente. Detección y eliminación de tumores dentro del cuerpo a través de nanorobots. O para la minería, ya sea de datos o minería real, ¿vale? Como veis, tiene muchísimas aplicaciones, pero daros cuenta de que no he dicho finanzas, ni bolsa, ni optimización de carteras. No he dicho nada parecido. No, iba a decir no se usa, no, mejor voy a decir apenas se usa. Conozco muy poca gente en el mundo que lo utiliza con éxito, más que nada por la combinación de conocimientos que hay que tener. Hay que tener un conocimiento muy amplio, muy profundo de finanzas y muy profundo también, lógicamente, de programación ella, ¿vale? ¿Cuándo deberíamos usarlo? La respuesta corta es cuando no quede otra, ¿vale? Al igual que con los genéticos, si contamos con un sistema determinista que nos arroje una solución en tiempo aceptable, dicho sistema será siempre preferible a una solución multiagente o a un genético. Si por el contrario no tenemos una solución determinista o esta necesita un tiempo de cálculo no asumible, los algoritmos en enjambre o los genéticos son las mejores soluciones posibles. A modo de ejemplo, preguntaros lo siguiente. ¿Cómo optimizaríais una cartera de inversión si trabajáis con un universo de inversión, ¿vale? El típico universo que trabajamos en los laboratorios, 75.000 fondos de inversión, 100.000, 150.000, ponen 75.000, 100.000 fondos, no me importa. ¿Qué hacéis? Uno de los procedimientos estándar es la reducción del universo a través de la clusterización de activos similares, hierarchical risk parity, una solución perfectamente válida, pero claro, paso de tener 100.000 fondos a tener 300. Vale, es una solución estándar de mercado. Y es muy válida, hay que decir que es perfectísimamente válida. Pero ¿y si no quiero reducirlo? ¿Y si quiero seguir trabajando con los 100.000? ¿Vale? Los sistemas multiagente son una alternativa. Y una alternativa muy válida, también en tiempo de ejecución. Entonces, conocer ambas premisas, ambas metodologías, da un background que realmente pues, prácticamente nadie tiene. Guiño, guiño. ¿Cuándo deberíamos utilizar sistemas multiagente? Vale, tenemos aquí el conjunto de problemas, ¿vale? El P-Space.
de decisión que puede ser resuelto por una máquina de Turing determinista en un espacio de polinomios y tiempo limitados, es decir, todos los problemas existentes en un universo, ¿vale? La clase P, esta de aquí, esto me imagino que lo conocéis, pero simplemente es un repaso rápido, son los problemas que podemos resolver en tiempo polinómico, es decir, con los ordenadores actualmente, con actividad de grafos, búsqueda de coincidencias, todo lo que se puede hacer con los ordenadores clásicos a día de hoy son los problemas de la subcategoría P. BQP, ¿vale? Que engloba a P, BQP, son problemas que se pueden resolver de manera cuántica con una probabilidad de error aceptable, por ejemplo, la factorización. Claro, el problema está en que fuera de la capacidad cuántica actual tenemos los problemas NP y NP completos, es decir, no deterministas en tiempo polinómico, isoformismo de grafos, o NP completos, como el problema de viajante, que están fuera de P y de BQP. Las mejores aproximaciones que se pueden hacer a día de hoy para enfrentar esos problemas es precisamente, pues, como digo, la inteligencia artificial, ¿vale? Y los algoritmos genéticos y enjambres son dos soluciones muy, muy válidas y que funcionan muy bien a día de hoy. Entonces, nos vamos a centrar en NP completo. Vamos a atacar un problema realmente complejo, ¿vale? Entonces, existen a día de hoy multitud de ejemplos. Podemos encontrar el algoritmo de la colonia de hormigas, el algoritmo ABC de las abejas, el algoritmo PSO de enjambre de partículas, etc. Os he traído aquí dos ejemplos programados por mí. ¿Vale? Por un lado tengo la optimización del Ant Colony Optimization, ¿vale? Para encontrar la ruta más corta entre el hormiguero y la comida. Eso es está programado desde cero, ¿vale? Sin librerías. Entonces, esto es un algoritmo que al final lo que hace es genera un laberinto aleatorio, puede tener una solución, n soluciones o 0 soluciones, ¿vale? Si es muy pequeño puede que no tenga soluciones y el enjambre tiene que determinar que no hay soluciones. Y la cuestión está en que, claro, es la búsqueda precisamente de ese camino más corto. Este es el algoritmo clásico. Si yo ejecuto esto, pues yo qué sé, 30 de altura y 70 de largo. Venga. Entonces, fijaros aquí. ¿Vale? Aquí está el hormiguero, aquí está la comida, y tal y como está programado, ¿vale? El tiempo de ejecución no es realmente muy allá, pero porque es un laberinto que, si os fijáis, tiene dos cosas que realmente fastidian al enjambre. Por un lado tiene rotondas, como podéis ver aquí, y por otro lado tiene plazas, ¿vale? Este es el algoritmo clásico. Entonces, la cuestión está en que si le das el tiempo suficiente, tampoco tarda mucho, de verdad, pues si le das el tiempo suficiente, te encuentras la ruta óptima, te encuentras cuál es la mejor ruta posible. Al principio el enjambre se comporta como un movimiento de manera aleatoria hasta que encuentra la comida, ¿vale? Ahí estaba la solución, aquí tenemos una solución distinta, y va dejando trazas de feromona en el suelo, las van encontrando ya con mayor recurrencia. Según van dejando esas trazas de feromona, de manera probabilística el camino más corto, ¿vale? Se va reforzando con mayor frecuencia y de esa manera las hormigas pues son capaces de determinar cuál es al final el camino más corto entre el hormiguero y la comida. Ese es el enfoque del problema más clásico de todos. Entonces, si nosotros lo dejamos un ratito, pues al final lo que va a hacer es encontrar, fijaros que cada hormiga llega de una manera distinta, ¿vale? Si yo esto lo paro, bueno, voy a parar un segundo, y empiezo a modificar el algoritmo, le puedo hacer que sea capaz de destruir tanto las plazas como las rotondas. Y hace lo mismo, venga, 30, 70. Vamos a ver, es pequeñito, pero vamos a ver si tiene solución. A ver qué tal. Pum, 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 pum. Sí, tiene solución. Y ahora es que ahora las hormigas lo que van a hacer es ir simplificando el algoritmo. Perdón, el laberinto. ¿Vale? Fijaros cómo van quitando caminos. Y de hecho ya han encontrado la ruta más corta. Es decir, he modificado el algoritmo para precisamente, teniendo en cuenta que el laberinto tiene plazas y tiene rotondas, tengo dos maneras de resolverlo. Una de ellas es generar un laberinto más sencillo, que no tenga ni rotondas ni las plazas. Y la otra manera es cogiendo el algoritmo y adaptando el algoritmo. En bolsa lo que nos va a pasar es que no tendremos la capacidad de simplificar el entorno. ¿El entorno es lo que es? Es el entorno bursátil. Entonces lo que vamos a tener que hacer es permitir
al algoritmo adaptarse precisamente a ese entorno. Fijaros que ya prácticamente, bueno, el camino más corto ya lo han encontrado. Entonces, ya está, solución encontrada. ¿Vale? ¿Cuánto tarda? 15 segundos, 20 segundos. ¿Vale? Y fijaros que ha simplificado enormemente lo que es el entorno. Entonces, la idea básicamente es la misma. Vamos a estar trabajando con un entorno financiero altamente complejo. Ahora os lo voy a enseñar, el problema en concreto. Y el entorno está fuera de mis capacidades, la mía de cualquiera, la de modificar el entorno. El entorno es el que es. Tengo que conocerlo, tengo que representarlo de la mejor manera posible y lo que tengo que hacer es modificar el algoritmo para poder optimizar las carteras. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Lo que me voy a encontrar es esto de aquí. ¿Vale? Lo que voy a encontrar es un entorno altamente dinámico. ¿Vale? Aplicación a finanzas de enjambres. Los algoritmos de enjambre, cualquiera, da completamente igual, no son complejos, ni de entender ni de programar. Incluso sin librerías, como digo, desde cero. ¿Vale? Pero ¿por qué no se usan en finanzas? ¿Cuál es el reto a la hora de aplicarlo a bolsa? El reto es el entorno. La construcción de un entorno financiero coherente, realista, que permite aplicar el algoritmo a las finanzas no es trivial. ¿Vale? Analicemos con detalle cómo podríamos aplicar este algoritmo a las finanzas, a una optimización de carteras. Y voy a explicaros cómo hacer 3 robo-advisor con enjambres completamente distintos. 3 versiones distintas. Primero os voy a explicar el problema y luego 3 maneras de resolver el problema. Vale, ¿cuál es el problema? Lo primero, un universo de activos con el que voy a trabajar. Para testear la aplicación de finanzas de los algoritmos de enjambre necesitamos un universo de activos. Vamos a trabajar en este caso con 20.000 fondos de inversión. Es un dataset completamente limpito, ¿vale? Pues que tiene pues, más o menos 1.500 filas y 20.000 columnas. Las filas son los días, ¿vale? Las columnas pues, son los fondos de inversión. Ok, cada una de las celdas que estamos viendo es su valor de liquidación, su NAV. Y además disponemos de las cotizaciones del MSCI para el mismo periodo de tiempo. Esto es los datos de entrada, los datos de los que disponemos, con los que vamos a trabajar, con los que se trabaja. Pues, como digo, esto es un dataset real, ¿vale? No es una simulación, es completamente real. Se puede trabajar con un dataset de 20.000, de 75.000, de 100.000, lo que fuera. Este es un dataset muy clásico en los laboratorios de ella. Además de lo anterior, para cada fondo de inversión disponemos de la siguiente información. El tipo de activo al que pertenece el fondo, en función de su riesgo, va de 0 a 7. La abreviatura del tipo de activo. Se puede construir familias con esta característica, asset class, family, subcategoría, la categoría del asset type. El class code, que es la clase del fondo, letra con la que se identifica, si es una clase limpia o no, es decir, si tiene o no tiene comisión de retrocesión, es decir, si el fondo paga o no paga comisión al distribuidor, la divisa en la que cotiza el fondo, el área geográfica a la que pertenece, pues América, Europa, Asia, global, y una zona geográfica dentro del área, ¿vale?, a la que pertenece, que podemos hacer pues, subcategorías con ella. Tengo también la fecha de creación del fondo, un indicador de política de distribución de dividendos, de fondos de distribución o de acumulación, la comisión de gestión, identificación de la gestora, nombre de la gestora, nombre del fondo, y el ongoing charge, que es el total de gastos del fondo, según aparece pues, en el prospectus, ¿vale? De manera beneficio, la custodia y administración. Todos estos datos también los tenemos. Claro, ¿y ahora qué? Y doy por hecho que la gran mayoría de vosotros o todos vosotros conocéis algún algoritmo enjambre, el de las hormigas que os he enseñado es el más clásico de todos, pero la pregunta está en, ¿sé programar un algoritmo enjambre? Por norma general, sí. ¿Vale? Es muy, muy sencillo programar el ACO, ¿ok? El de las hormigas. Pero claro, cuando intentas trasladar el conocimiento a finanzas, hay un muro importante porque es un... ¿Dónde están los muros? ¿Dónde están los pasillos? ¿Qué es el hormiguero? ¿Qué es la comida? ¿Qué hago con las feromonas? ¿Cómo deposito las feromonas? ¿Dónde las deposito? Entonces, claro, se comprende por norma general muy bien un algoritmo enjambre, pero a la hora de trasladar ese conocimiento a finanzas no es precisamente trivial. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir qué preguntas tengo que responder. Las preguntas que me haría a mí mismo, de hecho las preguntas que me hice a mí mismo en su día, y decir, vale, ahora mismo no sé las respuestas, pero sí tengo un montón de preguntas, voy a escribirlas todas. Voy a hacer unos cuantos folios solo de preguntas, para después centrarme y decir, venga, y ahora que sé qué es todo lo que tengo que responder para la aplicación de un enjambre de finanzas, pues ya me pongo manos a la obra. Entonces, en este punto,
¿vale? Tenemos muchísimas preguntas que hacernos. Por ejemplo, respecto del entorno, respecto del enjambre y respecto de los individuos del enjambre. 3 tipologías de preguntas, 3 conjuntos de preguntas. Primera, los entornos. Tenemos muchas preguntas que hacernos respecto al entorno. De su correcta construcción va a depender que el enjambre pueda explorarlo y obtengamos resultados coherentes o no. Tenemos 20.000 fondos de inversión. No tenemos un laberinto con pasillos, paredes, hormiguero y comida. ¿Cómo se traducen los fondos en un entorno explorable? ¿Cómo se colocan los fondos? Que una cosa es generar un laberinto aleatorio con sus pasillos y sus paredes. Pero, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo en cada una de las celdas? ¿Vale? Pongo un fondo, pongo un app, pongo un data frame. ¿Qué puñetas es lo que voy a poner en cada una de las celdas? Porque va a ser lo que exploremos. Me da igual que lo pongamos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. No me importa. ¿Vale? Pero lo primero que tenemos que determinar es, oye, ¿cuál es el entorno? Porque vamos a soltar un enjambre o en enjambres dentro. Y van a moverse y van a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, lo primero de todo, ¿qué puñetas ponemos en cada una de las celdas? Y es una decisión que tenéis que tomar, lógicamente. Podréis enfocar el problema colocando los fondos en un entorno 3D, pero el problema sigue estando. Es su colocación. ¿Qué ponemos en cada celda? El 2D o el 3D es completamente trivial, no importa. Pero generación de entornos y colocación de activos. Preguntas que debemos contestar. ¿Cuántos entornos vais a generar? Fijaros, ¿cuántos entornos? Ya me centro en que voy a necesitar más de un entorno. ¿Vale? Ahora explicaré los porqués. Insisto, esto no significa que sea la única manera de hacerlo. Es la manera en la que lo hago yo. ¿Vale? Y funciona. Funciona. Entonces, ¿cuántos entornos vais a generar? ¿Cómo vais a colocar los activos? ¿Qué información pondríais en cada celda? Súper importante esto. El entorno va a ser estático o dinámico. Claro, la Se te ha desconectado, Guillermo.
Vale, se ha caído, pero ya he vuelto aquí. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Me puedes dejar compartir pantalla otra vez, por favor? Se me oye, ¿verdad? Sí, sí. Perdonad que se ha ido internet un segundo, aquí en Vimeo. Me Voy conecto. a ver, participantes, Guillermo Menéndez. Nunca me había Eh, pasado en un directo. Hoy es el día de los imprevistos. Me he quedado de piedra, ¿eh? Claro, yo estaba diciéndolo, pero digo, a ver si soy yo el que... No, 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 no. He visto cómo Zoom se cerraba y se cerraba todo. Vale, perdonadme. Esto por aquí, esto por acá. Casi mejor si nos vamos aquí y otra vez aquí. Aquí es donde nos habíamos quedado. Eso es. Entonces, vale. Enjambres. ¿Vais a utilizar más de un enjambre? Si es así, ¿de distintas tipologías o de la misma? ¿Cómo vais a adaptar los algoritmos a un entorno financiero? Esto es importante, ¿eh? ¿Vale? Tanto como, lógicamente, el entorno, pero el entorno va a determinar la adaptación que necesitaremos. Tenemos distintos tipos de enjambres, hay muchísimos más, ¿vale? Pero distintos tipos de enjambre. Por ejemplo, colonia de hormigas, que es el que os he enseñado. El algoritmo se basaba en encontrar la comida y volver al hormiguero, dejando feromonas. Ahora no tenemos una comida ni un hormiguero al que volver. La feromona no puede guiar de igual manera al resto de hormigas. Teníamos que adaptar el algoritmo. Pero ahora tenemos un entorno, claro, pues lógicamente, como digo, de 20.000 fondos de inversión. El suelo son los fondos de inversión, son las celdas. No tenemos pasillos, no tenemos muros, no hay un sitio del que empezamos, que es el hormiguero, ni una comida a la que llegar. Y además, las características de los fondos van a ir cambiando con el tiempo. Eso significa, lógicamente, que no podemos dejar una feromona estática en el suelo. Hay que adaptar el algoritmo. Otro puede ser el de la colonia de abejas, el ABC. Probablemente es el algoritmo más fácil de adaptar al problema financiero. Contamos con abejas obreras y exploradoras. Sin embargo, debemos definir correctamente lo que significa qué es la zona de baile y cómo las abejas obreras van a decidir a qué zona acudir para sacar el máximo rendimiento al algoritmo. Sí que es cierto que este es el más fácil de implementar en bolsa. Enfriamiento de metal no es enjambre, pero sí que se puede combinar. Y que es de fácil combinación con cualquiera de los dos anteriores, pero no es de enjambre. Este algoritmo no está pensado para este tipo de optimización financiera, pero bien, si definimos bien el sistema de exploración de vecinos, así como la definición de vecino, se puede utilizar en combinación con cualquiera de los anteriores. Uno que sí que es de enjambre será el de crecimiento bacteriano. Este algoritmo es muy interesante para explorar la información, no para optimizar carteras. Pero si lo utilizamos únicamente para explorar, ¿vale? Realmente da resultados bastante buenos. Deberemos adoptar este algoritmo si queremos utilizarlo en un entorno financiero, al menos que no lo queramos para optimizar, sino solamente para explorar. Es muy útil, la verdad. O el algoritmo, el PSO, el enjambre de partículas. Claro, ¿qué es una partícula? Un inversor podría entenderse como un enjambre, una solución global, o como una partícula. Hay muchos parámetros que optimizar y mucho trabajo para adaptar este algoritmo. El cómo hayáis colocado los activos en el entorno será clave, no solamente en este, sino en cualquier adaptación que hagamos de algoritmos enjambre. Y por último, tenemos muchísimas preguntas respecto a individuos del enjambre. Respecto a los individuos, tenemos todas estas y más. Asignación, ¿vale? ¿Cómo colocas inicialmente a los individuos en el entorno? Si has decidido implementar más de un entorno, ¿cómo asignas a cada individuo su entorno? ¿Puede moverse entre entornos? Veremos que en la solución que os propongo vamos a determinar que tenemos, si no recuerdo mal, 16 o 18 entornos distintos. Movimiento. Oye, ¿cómo se va a mover el individuo a lo largo del entorno? ¿Qué algoritmo utilizaremos? Ahora no tenemos, como digo, un laberinto que resolver, una comida que encontrar o un hormiguero que volver. Orientación. Puede ser interesante implementar varios algoritmos enjambre y asignar a cada individuo al nacer un algoritmo, ya sea el de hormigas, abejas, enfriamiento de metal, PSO, lo que fuera. Puesta en producción. Claro, como digo, esto forma parte de una clase. En el máster hemos llegado a trabajar con 100 millones de individuos. Esto no es una exageración, es literal. Hubo un ejercicio en el que tenían que implementar 100 millones de individuos. ¿Vale? ¿Con cuántos deberíamos trabajar en un sistema multi-enjambre, con N entornos a explorar? Si el número de individuos fuese muy elevado, ¿cómo lo pondríais en producción? Vale. Número de activos. El individuo se va a mover por el entorno. ¿Con cuántos activos va a trabajar cada individuo? ¿Será un número constante durante toda su vida? Es decir, cada hormiga, cada abeja, lo que sea, va a tener 5, siempre 5 activos, o siempre 20 activos.
No parece lo más correcto si lo que quiero es optimizar carteras. No sé si mi cartera a lo mejor óptima tiene hoy 3 activos y mañana 7. Lo desconozco. Entonces, trabajar con un número constante no es... ¿Es más fácil de programar? Sí, pero no es la solución que podemos implementar realmente. Criterio de selección. Cada individuo, cada abeja, cada hormiga va a moverse por el entorno, encontrando constantemente distintos fondos de inversión. Ya no tenemos una única comida que encontrar. Aquí está la clave de todo. ¿Cuál va a ser el criterio de selección de cada individuo? Orientación. Cada individuo puede tener un criterio de selección o optimización de cartera que le sería asignado al nacer. Por ejemplo, los distintos mandatos típicos que tiene pues, un gestor. El mandato puede ser, oye, tienes que maximizar la rentabilidad de capital, o tienes que minimizar las pérdidas que puedas tener, o maximizar un ratio estadístico, cualquiera de los que comento en 2 diapositivas. Tienes que replicar una referencia, tienes que batir una referencia. Y si quieres realizar distribución periódica de rentas, o quieres obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado. Nos ha jodido, evidentemente, todo el mundo. ¿Vale? Entonces, claro, estos son los típicos mandatos que tiene un gestor. ¿Vale? Pues podemos hacer que maximicen o minimicen, dependiendo de lo que estemos haciendo, ese criterio de selección, ese mandato. O sea, ese criterio de selección, porque la hormiga, ¿vale? O la abeja va a moverse por el entorno y va a encontrar, aquí hay un fondo, aquí otro fondo, aquí otro fondo. ¿Cómo coge o cómo suelta fondos de inversión para esa cartera óptima? Pero lógicamente lo que tiene que hacer es centrarse en cumplir un mandato, ¿vale? A estos criterios de selección anteriores podríamos añadir criterios adicionales. Pueden tener rangos fijos o aleatorios por individuo. Por ejemplo, que tengan preferencia por activos exóticos, que estén descorrelados, o que sea de una temática en concreto hasta un porcentaje de la cartera. Por ejemplo, invertir en ESG, o invertir en hidrógeno, o invertir en lo que sea. O podemos basarnos en activos populares, ¿vale? Elegidos por un número relevante de otros individuos. Oye, hay individuos que son parecidos a ti y les gusta mucho este fondo de inversión. Ostras, vale. Es decir, un recomendador. ¿Vale? Más preguntas. Ventana. ¿Con qué ventana de datos trabajáis? No es lo mismo trabajar con 30 datos que con 60, lógicamente. Cada individuo puede tener una ventana distinta con la que realizar los cálculos para optimizar el criterio de selección. Con ventanas distintas, incluso teniendo el mismo recorrido exactamente por el entorno, llegaréis a conclusiones distintas. Pero no es lo mismo querer construir una cartera de inversión con un horizonte a 3 años que con un horizonte a 30 años, no tiene nada que ver. Criterio de asignación. Una vez has seleccionado los activos de la cartera, ¿cómo haces la asignación de capital disponible? La asignación de recursos. Esta es muy sencilla. Hay que maximizar o minimizar el mandato. ¿Vale? Con esto haces el criterio de asignación. Tenemos criterio de selección y criterio de asignación. Siempre que tengamos algoritmos de inversión, tendremos, oye, ¿cuál es tu criterio de selección de los activos? Vale. Oye, ¿cuál es tu criterio de asignación de capital disponible? Y por último, el rebalanceo. Desde el instante inicial, en tiempo y posición, el individuo, la abeja, la hormiga, lo que sea, va a explorar el entorno, generando una cartera óptima. ¿Cuál va a ser el criterio de rebalanceo de cada individuo? Fijaros que lo que he hecho de momento, ¿vale? Lo que he hecho de momento ha sido simplemente escribir todas las preguntas que me he hecho. ¿Ok? Estas son todas las preguntas que me he hecho yo a mí mismo. Entonces, la cuestión está en decir, muy bien, pues ahora lo que tengo que hacer es empezar a contestarlas. Tengo como información adicional ratios interesantes, ratios que si sabéis de finanzas, pues lógicamente los conoceréis. Para hacer cálculos, ¿vale? O para hacer entornos, lógicamente son muy interesantes. Alfa de Jensen, máximo drawdown, tiempo de recuperación, tracking error, omega, ratio de SAR, ratio de Kalmar, Sortino, ratio de información, la beta. Todos ellos son clásicos, no voy a entrar a explicarlos. Si os hace falta, pues os paso la definición y tal. Pero vamos, son ratios normales y corrientes que todo el mundo está utilizando en finanzas. Esto no tiene ningún misterio a día de hoy. Pero se puede utilizar precisamente para esa generación de entornos. Pero eso sí es interesante. Entonces, voy a explicaros 3 maneras distintas de hacer un robo-advisor. Con enjambres, las 3, lógicamente. La primera de ellas. Enjambres aplicados a finanzas. Fijaros que estamos haciendo exploración y optimización de entornos financieros altamente dinámicos. ¿Cómo hacer enjambres aplicados a finanzas? Lo primero de todo. Insisto, esto es una propuesta. Se puede hacer de N maneras distintas. Pero es cómo aplicas enjambres a la optimización de carteras. ¿Vale? La complejidad del problema
Claro, tengo 20.000 fondos de inversión y tengo N clientes, lógicamente. Nos obliga a explorar la misma información, porque tenemos muchísima información, en diferentes dimensiones. La solución nunca va a estar en que nosotros coloquemos los fondos al inicializar los entornos. Oye, yo hago un entorno y coloco la información. No tiene ningún sentido. Esa inicialización debe ser aleatoria. Otra cosa es que luego la ordenemos. Ya les explico cómo. Y estos son todos los entornos que yo genero. Vamos a tener cubos de 28 por 28 por 28 para que quepan los 20.000 fondos de inversión. Y voy a tener un entorno de moneda país, otro entorno de categoría del fondo, otro entorno de tamaño, gestión activa o pasiva, entorno de correlación, de ratings, de composición, de volatilidad, de ESG, máxima drawdown, tiempo de recuperación, tracking error, omega, K, rutina, ratio de información, beta y comisiones. Cada uno de estos va a ser un entorno, es decir, un cubo de 28 por 28 por 28. Tengo, si no recuerdo mal, 18 entornos con los que trabajar. El entorno va a mostrar la información relativa a cada fondo en una ventana temporal de cada uno de estos datos. Un entorno será tracking error, otro entorno de tiempo de recuperación, etc. Los entornos deben mostrar información dinámica, actualizándose cada N iteraciones o cada X segundos. Eso ya depende de vosotros, cómo queréis hacerlo. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues un enjambre. Lo primero de todo, voy a utilizar hormigas y abejas. Y cada una va a tener unas funcionalidades completamente distintas. Las hormigas lo que voy a hacer es, las voy a utilizar para ordenar el entorno. El entorno se va a ir cambiando. Claro, y como digo, ya no tenemos un laberinto estático, ahora tengo un montón de cubos cuya información va a ir cambiando en el tiempo. Vale, pues voy a utilizar un enjambre únicamente para ordenarme los entornos constantemente. Quiero que los estén ordenando constantemente, porque la información va a ir cambiando constantemente. Entonces, la misión de las hormigas exploradoras va a ser valorar la adecuación de cada fondo o cada perfil y modificar el entorno, mandando los fondos que se adecúen a los perfiles agresivos arriba, los moderados a las capas centrales y los conservadores a las capas inferiores. Van a evaluar para cada entorno cada uno de los fondos y van a mandarlo arriba o abajo, o quedarse en el centro. Es decir, los fondos, los 20.000 fondos, van a ser constantemente rankeados por cada característica. Las características son estas, los entornos, ¿vale? La temática del entorno. Vale. Una característica podría hacer que un fondo, un mismo fondo, sea valorado como agresivo en un entorno, uno muy volátil, y ser clasificado como conservador en otro. Geografía. Tengo un fondo de inversión europeo, ¿vale? Entonces es conservador. Está en euros y está en Europa. Bueno, conservador, pero tiene una volatilidad muy alta. Esto es agresivo. Depende del entorno, va a mandármelo arriba o abajo, a las hormigas. La adecuación de la característica principal del entorno, de país, rating, correlación, tracking error, lo que sea, hará que el fondo sea movido hacia arriba o hacia abajo. Y luego, además, la rentabilidad y riesgo de cada fondo hará que éste sea desplazado a la izquierda o derecha en función del riesgo y adelante o atrás en función de la rentabilidad en el plano. Ahora vamos a ir moviendo los fondos. Fijaros, este es el camino que ha recorrido un fondo. Empezó aquí y las hormigas lo han ido moviendo hasta que al final ha terminado aquí. ¿Vale? Al llegar a una nueva casilla, primero se ordenará verticalmente, es decir, la adecuación de la característica al perfil, después en función del riesgo y por último en función de la rentabilidad. Ojo, las obreras, los individuos de las hormigas obreras no pueden cambiar de capa, se mueven en un plano. ¿Vale? Cuando se realiza un cambio, la hormiga marca la casilla con feromona y decide dónde ir en función de la cantidad de feromona que tienen las casillas de su alrededor. A menor cantidad, mayor probabilidad de que se desplace a ella, a esa casilla. Para evitar quedarse atrapada en una zona de trabajo, vamos a combinar el movimiento que acabo de decir con el método del enfriamiento de metal para saltar de zona dentro de la capa, dentro de su plano. Estoy combinando el movimiento basado en feromonas con saltos de enfriamiento de metal. ¿Vale? Al fin de cuentas, ¿qué hacen las hormigas exploradoras? Ordenan todos los entornos constantemente. Vale, pero ordenan. Aquí no estamos optimizando absolutamente nada, simplemente ordenando la información. Claro, lo divertido es que si he ordenado la información, tengo zonas calientes. Entonces puedo utilizar el algoritmo ABC de las abejas. Y tengo abejas constructoras. Su misión será optimizar carteras que se adecúen a su perfil. Cada abeja tendrá asociado un perfil agresivo, moderado, conservador.
y un vector de intereses, de preferencias, el cual utilizaremos a la hora de realizar la optimización. ¿Vale? Me puede interesar más Asia, me puede interesar más pagar pocas comisiones, puede ser muy interesante para mí que sea más ESG, ¿vale? Depende. Cada una de las abejas va a tener un perfil asociado, agresivo, moderado, conservador, y un vector de intereses, como los humanos. Al final nos interesan cosas distintas. Estas abejas podrán visitar únicamente las capas del entorno correspondientes a su perfil, 3 capas, pero van a ser capaces de ver a su alrededor en todos los entornos a la vez. Es decir, ven lo que hay alrededor, pero en los 18 entornos a la vez. Para evitar que todas converjan en una misma cartera, cada abeja tendrá un vector de preferencias, de gustos, mayor interés en Asia, preferencia por pagar pocas comisiones, dando mayor o menor importancia a cada entorno en función de sus preferencias. Por la manera en que las hormigas han ordenado los entornos, tendremos zonas calientes, por lo que podremos utilizar el algoritmo ABC con zonas de baile para el movimiento de las abejas en las capas asociadas a sus perfiles. Acordar, las hormigas se mueven en función de feromonas y ordenan los entornos. Las abejas se mueven únicamente en las 3 capas asociadas a su perfil, ven a su alrededor los 18 entornos y lo que hacen es moverse con el algoritmo ABC porque existen ya zonas de baile, existen zonas calientes que son las que las hormigas han preparado. Las abejas rebalancearán los activos de su cartera con cada movimiento, teniendo en cuenta los fondos de inversión que ya componen su cartera, más los fondos de inversión que tengan a su alrededor. ¿Vale? Es decir, van de flor en flor, con el polen en las patitas, y lo que estás haciendo en este caso, en vez de ir flor en flor, es te mueves en la zona caliente y ves los fondos, las flores que hay alrededor. Tú ya tienes polen en las patitas, pero es que además estás viendo que hay muchos fondos de inversión potencialmente interesantes a tu alrededor. Darán pesos a cada activo en función de la importancia que otorguen a cada entorno, en un porcentaje máximo y mínimo, por supuesto. Realizando una optimización con restricciones para decidir su cartera en cada instante. Una optimización cuadrática. ¿Vale? Me da igual cualquier método. La optimización cuadrática normal y corriente. No tiene mayor historia. Y tengo una abeja más, la reina. Su misión va a ser generar carteras modelo para cada uno de los perfiles. Una cartera modelo para perfil agresivo, otra para moderado y otra para conservador. Fijaros que las abejas tenían carteras, ¿vale?, asociadas a cada uno de estos. Una era agresiva, otra moderada, otra conservador, pero teníamos N abejas. Y lo importante era que cada abeja tenía un vector de preferencias. Aquí lo que estamos haciendo la reina es generar una cartera tipo para cada uno de estos perfiles. La reina no se puede desplazar, es omnisciente. Eso sí, sabe qué activos tiene cada constructora y su perfil asociado. Por lo que la reina lo que va a hacer es generar una cartera para cada perfil, usando como universo elegible los activos que compongan las carteras de las constructoras asociadas a ese perfil. Pseudocódigo. ¿Cómo funciona este primer RoboAdvisor? Generamos los entornos, inicialización aleatoria, igual para todos los entornos, y actualización de los entornos. ¿Cómo actualizamos? ¿Vale? Pues cada X segundos o cada X iteraciones. Acordaos que la información bursátil cambia. Vale. Tenemos 2 procesos, organización y optimización de carteras. Organización para cada exploradora, evaluar movimientos posibles, decidir movimiento, reordenar entorno, vertical, izquierda, derecha, adelante y atrás. Es decir, en función de las características del entorno al perfil, del nivel de riesgo o de la rentabilidad. Y el proceso de optimización de carteras, llamamos abejas constructoras. Evaluamos los movimientos posibles, decidimos movimiento, incorporamos activos de alrededor de cualquier entorno en función de las preferencias. Optimizamos la cartera, incorporando nuevos activos de alrededor como los que ya teníamos y descartamos los que no tengan peso, realizando una optimización cuadrática. Por último, la reina recopila activos no repetidos para cada perfil de las abejas y genera la cartera óptima para cada perfil. Esta es la primera manera de 3 de resolver el problema. ¿Cómo puedo aplicar algoritmos enjambre a la optimización de carteras y concretamente a la construcción de un RoboAdvisor? En un RoboAdvisor lo que estamos diciendo es cuál es la cartera óptima para cada perfil en cada instante de tiempo. Bueno, pues precisamente para eso sirve un algoritmo enjambre. Para adaptarte, decir, oye, pues para fulanito esta cartera, pero es específica para él. Para menganito, esta otra, pero es específica para él en función de sus gustos y sus preferencias. ¿Ok? Solución B. Podemos combinar tecnología. Podemos combinar enjambres
con inteligencia artificial, no, enjambre de inteligencia artificial, con otra tipología, con otra rama, ¿vale? Con redes neuronales, con sistemas de recomendación, ¿vale? En este caso, lo que estamos haciendo es una mejora en la exploración de un entorno altamente dinámico. Una de las principales críticas que podríamos hacer a la solución anterior, a la A, sería que hay un desfase, existe un desfase entre la ordenación del entorno y la eficiencia en la optimización de carteras cuando la información de los entornos es actualizada. Pero si me actualizas la información de los entornos, de los 18, y en ese instante de tiempo, y los segundos siguientes, la información está muy desordenada, así que las abejas no pueden realizar la optimización, porque no existe una zona caliente de baile aún. Primero tienen que ordenar las hormigas, y después las abejas optimizar. Claro, esta crítica, a ver, el algoritmo anterior funciona perfectamente, pero si queremos criticarle, esa es la crítica más grande que podemos hacerle. Entonces, para solventar este problema, podríamos utilizar filtros colaborativos, ¿vale? Cualquiera de estos, no importa. Por ejemplo, Matrix Factorization. En este enfoque, las abejas se desplazarían por sus capas, indicando si encuentran interesantes los distintos fondos de inversión asociados a su vector de preferencias. La aproximación más sencilla que podríamos hacer de matriz factorization sería usar esta matriz de factorización para rellenar los huecos e indicar qué fondos de inversión podrían ser interesantes para aquellas abejas que no hubiesen pasado aún por allí y que tuviesen intereses similares. Es decir, para esta abeja en concreto, ¿le interesa o no le interesa? ¿Vale? Un filtro colaborativo. ¿Ok? Sería la aproximación clásica, la más fácil de hacer. Pero claro, podemos, con un filtro colaborativo, un sistema de recomendación, como lo tiene Amazon, como lo tiene Netflix, como lo tiene Spotify, ¿vale? Un sistema de recomendación normal y corriente. Un enfoque distinto que podríamos hacerle podría consistir en utilizar los cambios de opinión cuando la información del entorno es actualizada. Imaginemos dos abejas que tuviesen intereses similares y que hubiesen estado de acuerdo en que lisina era interesante para su cartera. Sin embargo, al actualizarse la información del entorno, una de esas abejas pasa por la celda lisina y cambia su valoración, ya no es tan interesante. El resto de abejas pueden recibir un warning respecto a ese fondo de inversión que forma parte de sus carteras. O al contrario, un fondo de inversión que pasa a tener una valoración positiva. ¿Vale? Por ejemplo, he visto El Padrino 1 y 2 y me encanta. El Padrino 3, bueno, no está mal. Claro, de repente sacan El Padrino 3, la versión del director. Y dices, ostras, esta es un bombazo. Es buenísima. ¿Vale? Pues eso, pasa a tener una valoración positiva. Podría marcar una nueva zona de baile para las abejas de ese perfil. Recordemos que los fondos de inversión están colocados por las exploradoras. La cuestión está en que a la hora de recorrer la nueva información, la que se ha actualizado del entorno, ya no necesitamos recorrerlo intensivamente. Podemos apoyarnos en las opiniones de usuarios similares, concretamente en los cambios de opinión. De esa manera ya no necesito, ¿vale?, que las hormigas actualicen tan rápidamente el entorno, sino que los cambios de opinión hacen que se generen muy rápidamente nuevas zonas de baile. ¿Vale? Es mucho más eficiente. El modelo de Tensor Factorization es la variante del anterior, lo cual nos permite trabajar en más de 2 dimensiones. Esto porque es interesante, porque podemos añadir los distintos entornos en los que trabajamos una dimensión temporal, dado que la valoración que se realiza, ¿vale?, de cada individuo, de cada elemento, no es estática en el tiempo. De hecho, es nuestro caso. Va cambiando la información. Hoy en este contexto era interesante. Este fondo de inversión en este contexto no es interesante. Este modelo, como digo, permite añadir el contexto en el que el usuario valoró el elemento. ¿Vale? Existen multitud de aproximaciones que podemos implementar autoencoders, etc. ¿Vale? Y luego, una modificación que podríamos llegar a hacer, aunque no sería obligatoria, pero sí que podría ser interesante, es sustituir la optimización realizada, la cuadrática, ¿vale?, ya sea por Markov, Litterman, Disparity y Architectural Disparity, por una aproximación distinta. No tenemos, como digo, una necesidad real, pero es interesante analizar otras alternativas disponibles. Learning to Run, intensidad de las señales, Investment Long Reformer Learning. ¿Vale? En el Learning to Rank, necesitamos que la información que se solicita sea transmitida como una query, como un vector de preferencias. Ya lo tenemos. ¿Vale? Este sistema de Information Retrieval, el que forma parte de los modelos de Learning to Rank, devuelve una lista de elementos rankeados por su score. Muy bien, pues podemos utilizar ese ranking para realizar una asignación de pesos distinta a la cuadrática. O podemos utilizar la intensidad de las señales, ¿vale?, para precisamente hacer esa optimización de pesos.
Cuando se realiza un ranking de los activos de un índice, al seleccionar n primeros elementos, la cartera resultante debería batir al mercado consistentemente. Sin embargo, es muy difícil detectar activos que se mantengan en el tiempo y que permitan trabajar con un ranking estable. Entonces, no debemos seleccionar los n primeros elementos, ya que la diferencia entre n y n más 1 puede ser muy pequeña y estar constantemente cambiando, generando comisiones. Para evitarlo, podemos seleccionar aquellos activos que estén por encima de un umbral, que tengan una intensidad superior a un umbral K, y venderlos cuando tengan una intensidad inferior al umbral S. ¿Vale? Con esto podemos realizar la asignación de pesos de la cartera. Es otra manera distinta de hacerlo. O, por ejemplo, con la pertenencia al ciclo económico, podemos utilizar el Investment Cloud con Reinforcement Learning o con lógica difusa. Una alternativa sería aplicar algoritmos de Reinforcement Learning para la optimización de pesos en función del ciclo económico en el que nos encontremos y la composición de los fondos de inversión. Ahora, tenemos distintos ciclos económicos: recuperación, expansión, desaceleración, recesión. Sabemos perfectísimamente qué algoritmos y qué tipología de activos funcionan en cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, lo que podríamos hacer es, estando en un régimen económico concreto, podemos ir preparando una cartera que vaya bien en ese régimen y en el siguiente, e ir rebalanceando el peso de ambas carteras poco a poco en función del grado de certeza de pertenencia al régimen. De ahí la lógica difusa o el aprendizaje por refuerzo. ¿Para qué lo utilizamos? Para calcular el grado de pertenencia a cada uno de estos regímenes económicos. Vale. Esta sería la manera A y B de resolverlo. Primero hemos utilizado solamente enjambres, luego enjambres más recomendadores, y la última versión que podemos hacer, ¿vale?, la más avanzada de todas, puede ser algoritmos de enjambres cuánticos. ¿Vale? Esto ya es una movida un poquito más avanzada, lógicamente, pero es algo en lo que estamos trabajando precisamente junto con IBM para ver la viabilidad de esto. Lo anterior está totalmente testeado y esto es teórico. Esta opción C es completamente teórica. ¿Vale? Entonces esta no tiene resultados todavía. Sin embargo, la computación cuántica, que es lo que nos vamos a basar, voy a hacer una pequeña introducción y luego os explico cómo lo aplico. La computación cuántica se basa en la utilización de qubits y puertas cuánticas para realizar cálculos. Yo casi seguro que lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas, muchos de vosotros lo conocéis. Es un pequeño resumen. ¿Vale? Un quantum bit o un qubit es un objeto cuántico controlable y es la unidad de información. Y un circuito cuántico es el conjunto de operaciones mediante puertas cuánticas, o los qubits es la unidad de cálculo. ¿Vale? Claro. Los qubits son la unidad de información, los cuales aprovechan las propiedades de los sistemas cuánticos. ¿Qué propiedades vamos a utilizar? La superposición, y un qubit representa una combinación lineal de 1 y 0 con diferentes probabilidades. Me recuerda esto muchísimo siempre la lógica difusa. El estado de un qubit es una combinación de 0 y 1. Y eso significa que un solo qubit contiene 2 piezas de información. Y cuando medimos que un qubit se convierte en 0 en 1 según una probabilidad. Ojo, que tenga una probabilidad del 98% de ser 1 no significa que vaya a ser siempre 1 cuando miramos. Por eso hace falta siempre hacer más de una medición en un circuito cuántico. ¿Vale? Pues vamos a utilizar la superposición y también, por supuesto, el entrelazamiento, que nos permite establecer relaciones entre qubits representando probabilidades condicionales, que es lo que vamos a utilizar en finanzas. ¿Vale? Aquí tenemos 5 qubits, cada uno con 2 estados, y aquí tengo 5 qubits ya entrelazados. ¿Vale? Los qubits por separado, estos aquí, contienen menos información que si están entrelazados, estos de aquí. 5 qubits separados tienen 10 estados, 2 estados cada uno, 0 o 1. Cada qubit de estos 5 puede estar en un estado distinto, unos en 1 u otros en 0. Es decir, son independientes. Sin embargo, 5 qubits entrelazados son un sistema único, con 32 estados posibles. Cada uno de esos estados tendrá una probabilidad asociada de suceder. Pero ojo, los 5 qubits estarán en el mismo estado, ya que no son entes independientes, están entrelazados. Y la interferencia, que nos va a permitir eliminar estados no deseados y reforzar las soluciones. Bueno, es un pequeño esquema de qué se puede resolver y qué no con computación cuántica. Problemas que podemos abordar hoy clásicamente, problemas que podemos abordar hoy con algoritmos de computación cuántica y clásica. Lo que nos falta es capacidad de hardware. Y los de aquí, problemas que no podemos abordar hoy por falta de algoritmos capaces de resolver el problema. No es una cuestión de que tengamos máquinas más grandes, es que no tenemos algoritmos de resolución. Entonces, ¿qué se puede hacer con cuántica aplicado al problema que os estoy contando? Se pueden hacer en principio 2 cosas, ¿vale? Y hay muchas noticias sobre que se hacen 2 cosas. Y entonces,
Los subtítulos ocultos. Bueno, vale, ok. Ok, entonces, optimización de pesos. Los algoritmos de optimización cuántica son, como el propio nombre indica, algoritmos cuánticos que se utilizan para resolver problemas de optimización, es decir, un solver cuántico. Da igual que sea un solver de Excel, un solver en Python o un solver cuántico, un solver. ¿Vale? Entonces, ¿sería posible realizar actualmente una optimización de pesos en una cartera con un solver cuántico? Sí, la respuesta es que sí. Disponemos actualmente de diversos algoritmos ya desarrollados para resolver esta tipología de problemas. VQE, QAOA, etc. La cuestión está en que estos algoritmos se basan en un modelo cuántico que calcula la función de coste usando los parámetros de entrada y variando la probabilidad de ocurrencia del estado global del sistema cuántico. Y un optimizador clásico que va variando los parámetros de entrada. Entonces, esperamos encontrar una ventaja en el algoritmo cuántico siempre y cuando dispongamos de un ansatz específico, es decir, un circuito cuántico parametrizado. ¿Vale? Esto es lo que necesitamos. Que con un número, este circuito lo que nos permite es que con un número reducido de parámetros podamos recorrer de manera eficiente el espacio de soluciones. El objetivo es evitar recorrer todas las soluciones posibles, lógicamente. A ver, si no dispusiésemos de un ansatz específico, se puede construir un ansatz genérico, un circuito genérico que recorre todo el espacio. Pero claro, recorremos todas las soluciones posibles. ¿Es esto una buena idea? Vale. Si enfrentamos el rendimiento de un solver tradicional en Python, ¿vale? Como CVXPI, con los algoritmos cuánticos VQE o QAOA, sin que contemos con un circuito específico, con un ansatz, sorpresa. Tienen el mismo rendimiento que un solver tradicional. Es decir, da el mismo resultado utilizando el mismo tiempo. ¿Vale? ¿Es posible utilizar a día de hoy solvers cuánticos en finanzas? Sí. Pero a ver, te va a dar el mismo resultado que un optimizador cuadrático normal y corriente de toda la vida. Es decir, tiene un elevado componente de marketing. No es lo mismo decir que estoy utilizando un solver de Excel a que estoy utilizando un solver cuántico, pero no nos engañemos. ¿Vale? El resultado es el mismo, en tiempo y en resultado. Por lo tanto, aunque es posible hacerlo, ¿vale? No es aquí donde vamos a centrar los esfuerzos de la cuántica. Lo que vamos a hacer es utilizar precisamente el algoritmo de Grover para la búsqueda en sistemas desordenados. En un computador cuántico podemos utilizar el algoritmo de Grover para acelerar la búsqueda en sistemas desordenados. Este algoritmo es puramente cuántico y necesita un oráculo que sea capaz de decidir si una posible solución es la correcta o no. El oráculo no conoce la solución, solamente es capaz de cambiar la fase de aquellos estados que cumplen un criterio, es decir, ¿pertenece o no pertenece? ¿Es este o no es este? ¿Vale? Entonces, el algoritmo de Grover hace uso de la amplificación de la amplitud, siendo la probabilidad el cuadrado de la amplitud. Supongamos que tenemos una lista de n ítems, estos de aquí, entre los cuales existe uno, único en este caso, que queremos encontrar, W, el moradito. Para encontrar W de manera clásica, en media tendríamos que comprobar n partido 2 ítems, y en el peor de los casos, n. El procedimiento de toda la vida, recorrerlos. ¿Vale? Para resolverlo de manera cuántica, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es poner todos nuestros qubits en superposición. Es decir, todos los estados del sistema, los cuales representan las soluciones, tienen la misma probabilidad, son de momento equiprobables. Esto lo conseguimos aplicando la puerta de Hadamard a todos los qubits. ¿Vale? Esta operación. Vale, ya están todos superpuestos. Muy bien. Usando el oráculo para localizar las soluciones, en este caso la solución W, la marcamos, la localizamos, la marcamos y le damos la vuelta. La marcamos con una fase negativa. Le damos la vuelta. La amplitud de la probabilidad queda invertida, como veis. Pero como la probabilidad es el cuadrado de la amplitud, si medimos el sistema, sigue siendo equiprobable. No ha cambiado nada. Claro, si bajamos todas las amplitudes, es decir, si restamos a todas un valor, estando la correcta invertida, esta se va a hacer más grande, mientras que el resto decrecerán. Al volver a invertir W, los ítems que no eran la solución han perdido probabilidad, mientras que la solución W ha aumentado su probabilidad de ocurrencia. Todos superpuestos, identificamos W, le damos la vuelta, restamos a todos su valor. Claro, aquí estos pierden probabilidad, pero este la gana. Al volver a darle la vuelta, vemos que ahora es más probable que cuando mida sea W, moradito, el que salga. ¿Vale? Pasos. Empezamos con todo el sistema a cero. Usamos la puerta de Hadamard para poner todos los qubits en superposición.
Usamos el oráculo para marcar los estados con la fase. Es decir, localizamos la solución correcta y le damos la vuelta. Difusor. Reducimos todas las amplitudes y le damos la vuelta a la correcta para que la probabilidad de obtener esa solución a medir, sea mayor. ¿Cuántas veces tenemos que hacer este proceso de rotación? Encontrar rotación, restar, etcétera. ¿Cuántas veces hay que repetir este proceso? Vale, pues aproximadamente raíz de n rotaciones son suficientes, siendo n el número de elementos con el que estemos trabajando. Es decir, a mayor n, más eficiente es la solución cuántica en relación con la clásica. En caso de existir m soluciones en vez de n, ¿vale? El número de rotaciones se reduce a raíz de n partido de m. Es aún más eficiente. Vale, a la hora de llevarlo a la práctica, nuestro problema, el objetivo es usar el algoritmo de Grover para la organización de los entornos. Ya no quiero utilizar hormigas, quiero utilizar Grover. Voy a seguir utilizando abejas, ¿vale? Pero para poder llevarlo a la realidad necesitamos al menos un oráculo por entorno. ¿Qué es un oráculo? Algo que sepa distinguir lo que buscamos de lo que no. A modo de ejemplo, geografía. Grover sería capaz de localizar más rápidamente en un entorno desordenado todos los elementos que cumplan un criterio. Por ejemplo, aquellos fondos que pertenezcan a Asia. Volatilidad. El objetivo es el mismo, realizar una ordenación, pero ojo, el oráculo tiene un criterio escalón. Distingue los que sí de los que no, los elementos que cumplen de los que no cumplen, por los que tendremos entornos que serán más fáciles de ordenar que otros. Hipótesis. Como este es un proceso en el que el sistema evoluciona, con cada actualización de la información relativa a los entornos, tendremos entornos ordenados, parcialmente ordenados y completamente desordenados. Un algoritmo de ordenación por inserción apoyándose en Grover es muy eficiente. Es decir, ¿qué ventaja teníamos concretamente con números? En media, recordaros, en un proceso de ordenación de n elementos, ¿vale? Clásicamente se tarda n partido de 2 en encontrar el elemento. Con el algoritmo de Grover, la solución la encontramos en raíz de n. Es decir, si yo tengo 10 elementos, en clásica tardo 5 unidades de tiempo. Que sean 5 segundos, 5 minutos, lo que sea, 5 unidades de tiempo. En cuántica 3. Claro, si yo tengo 100 elementos, en clásica, computación clásica, tardo 50 unidades de tiempo. Y en cuántica solo 10. Claro, si nos vamos a 10.000 elementos, en la computación clásica son 5.000 unidades de tiempo, que pueden ser días, horas, minutos, lo que sea. 5.000 unidades de tiempo. Sin embargo, en cuántica solamente 100. 100.000, 50.000, 316. Esta es la eficiencia. ¿Vale? Utilizar Grover precisamente para esa ordenación. Tengo muchísimos entornos. Entornos con ordenación sencilla, moderada o compleja. Entornos con información constante, parcialmente ordenada o altamente desordenada. ¿Esto cómo funciona? ¿Cuál es el esquema final? Generación de entornos y actualización de los mismos, cada X segundos o X iteraciones. Organización del entorno, Grover mediante oráculos. Construcción de las carteras, exploración del entorno con Tensor Factorization. Evaluar movimientos posibles, decidir movimiento. Incorporar activos en función de preferencias. Optimización basada en la intensidad de las señales. Fijaros que estoy combinando todo lo que os he comentado anteriormente. Generación de carteras óptimas por perfil. Reina omnisciente, recopila activos no repetidos por perfil y genera carteras óptimas por perfil. Puesta en producción. Lo primero, llega un cliente nuevo, lo perfilamos. Extraemos su vector de preferencias, el arranque en frío. Localizamos abejas que sean similares, que tengan un vector de preferencias similar y hacemos recomendación de carteras, que es un RobotVisor, o recomendación de activos, que sean complementarios a los que ya tiene, o sustitutivos, la de una cartera previa. ¿Vale? Y esto es todo lo que os quería contar. ¿Vale? 1h11. Yo creo que ha ido bastante bien en tiempo. Vale. Muy bien. Preguntas que tengáis. Eso es. Vamos a abrir el turno de preguntas. Podéis escribirlas en el chat o directamente abrir el micrófono y preguntarle directamente. Yo tengo unas cuantas, pero voy a dejar a la gente. A ver, preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, Eduardo? Perfectamente. Cuéntame. Muy interesante la charla, de verdad. Muy instructiva, muy compleja también. Sí, lo siento. Y esto, a la hora de ser algo práctico, ¿esto se puede llevar, por ejemplo, a cabo mediante lenguaje de programación como Python u otro tipo, Sí. cualquier tipo de algoritmo cuántico
tipo de enjambre, por ejemplo. El cuántico, a ver, me has hecho una pregunta compleja. A ver, las dos primeras versiones, ¿vale? Están programadas en Python. Funcionan perfectamente. Como he dicho al principio de la charla, al final yo soy el responsable del departamento de IA y de cuántica de BME. ¿Vale? Entonces, somos el laboratorio que exploramos este tipo de nuevas soluciones innovadoras. La parte cuántica es de momento teórica. Pensar que al final estamos trabajando con, en este caso, 20.000 fondos de inversión y sin embargo en un qubit cabe hasta 3 unidades de información y ya tenemos las rotaciones correspondientes. Claro, si en un qubit metemos 3 fondos de inversión, pues 3 fondos de inversión por 128 qubits, esto es teórico. ¿Vale? La solución A y B funcionan perfectamente y están hechas en Python. La solución C es un paper que saldrá pues, en las próximas semanas. ¿Vale? Pero sí, o sea, se hace en Python. Pero la parte cuántica, ten en cuenta que, pues eso, estamos trabajando con IBM, con un ordenador de 128 qubits y es teórico. Vale, entiendo. Pero sí, el resto de algoritmos de enjambre, sí hay librerías específicas en Python, ya no cuántico. No, a ver, o sea, sí y no. A ver, ¿cómo te explico esto mejor? No que tengas el control. ¿Vale? Es decir, yo utilizo, por ejemplo, TensorFlow, pero antes de TensorFlow, desde noviembre de 2016, lo programamos todo absolutamente a pelo, desde cero. Claro, salió TensorFlow y lógicamente pues con 10, 20, 40 líneas de código, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras, tienes libertad absoluta. ¿Existen librerías de genéticos o de enjambre? De genéticos hay algunas, de enjambre muy poquitas, pero no me gusta utilizarlas porque no te dan libertad para hacer las modificaciones que necesites. Y justamente lo que necesitas aquí es tener conocimiento. No debes utilizar librerías hechas por un tercero, porque al final lo que te estoy diciendo es, ¿hay librerías del algoritmo ACO? Sí. ¿De ABC? Sí. ¿Puedes utilizarlas? No. Te acabo de decir que tienes que modificar el algoritmo. ¿Esas librerías te permiten entrar hasta la cocina y modificar lo que necesites según el problema que tengas enfrente? No. Entonces, no. Tienes que tener los conocimientos y las habilidades para programarlo desde cero. Por eso, como os digo, esto es parte de una sesión de 15 horas que imparto en el máster de inteligencia artificial, ¿vale? Máster que viene Google a dar clase al máster, pone el examen y certifica los conocimientos, ¿vale? Porque el nivel de exigencia no tiene comparación. Entonces, yo no te voy a dejar utilizar librerías. Vas a hacerlo desde cero. Sí, sí. ¿Sí? No, sí, lleva toda la razón en eso, ¿no? De que me da simplemente los elementos para que yo pesque, no me da el pez, ¿no? Sí, lo veo bien. Lo que pasa es que si tienes un poco una limitación tanto en programación como a lo mejor en profundidad matemática tampoco mucha, pues entonces, claro, las librerías ayudan un poco, una muleta, bajo mi opinión. Vale. Sí, no, es cierto, pero al final la muleta, cuando se te cura la pierna hay que quitarla. Piensa que yo soy de ADE, yo soy auditor. Tengo 2 carreras y 5 másteres, la verdad es que muy bien, ahora no sé muy bien lo que soy, pero he tenido médicos, he tenido abogados en el máster que entraron en el máster sin saber programar y salieron programando muy, muy bien porque hay que saber programar. Entonces la librería es cierto que te ayuda, es una muleta. Entonces para empezar a explorar, considero, esto siempre es mi opinión, siempre es solo mi opinión, considero que puede ser útil, pero es como os digo, si os dan el entorno hecho o os dan la librería hecha, no saldréis nunca de ahí. Entonces, la comprensión es muy correcta, está muy bien, pero debéis ser capaces de generar vuestros propios algoritmos, porque si cogéis una librería hecha e intentáis aplicarlo a bolsa, es que no se puede. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. A ti, por preguntar. ¿Más preguntas? Venga, animaros. Que no siempre tenemos a Guillermo disponible. La verdad es que tiene la agenda que me consta muy, muy ocupada. Vamos a aprovecharlo. Bueno, yo te voy a hacer una así que puede interesar a la gente y así vamos abriendo debate. ¿Cómo se te ocurre transformar un RoboAdvisor en un RoboTrader? Un RoboAdvisor en un RoboTrader. ¿Te refieres? ¿Qué es para ti un RoboTrader? O sea, Pues lo que van a hacer los alumnos en esta competición. Vale. Vale, ya no, te está diciendo, joder, que es un RoboTrader. Vale, entiendo. Para la competición te refieres. ¿En la competición Claro. con qué trabajáis exactamente en la competición? ¿Qué activos tenéis? Todos los de Interactive Brokers, por ejemplo, o todos los de Darwin's, o todos, o sea, es muy real. Vale.
Vale, vale, vale. Entonces, la cuestión está en... Os he dado 3 maneras distintas de hacerlo. La cuántica no podéis aplicarla, lógicamente, pero los pasos A y B, ¿vale? Las maneras A y B son directamente extrapolables. Una Pero cosa... no, pero tú no recomendarías, o sea, un trader no recomienda. Sí, oye, es que no había acabado, pero está perfectamente puntualizado. Hay una diferencia entre un robo-advisor y un algoritmo de inversión. En el Exactamente. algoritmo de inversión, al final, imaginaos, nosotros hacemos las dos cosas. En un algoritmo de inversión, el desarrollador determina exactamente qué comprar, cuándo comprar y cómo hacerlo. ¿Vale? Y punto pelota. Se centra en la eficiencia, se centra precisamente en unos resultados. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es garantizamos por escrito, con una tendencia, con unos márgenes, lógicamente, cuál es el comportamiento de nuestros algoritmos de inversión a 3 y 5 años. ¿Vale? Y lo ponemos en el contrato, cuidado. Sin embargo, un robo-advisor es todo lo contrario. Un robo-advisor, en vez de centrarte tú solamente en un universo pequeño de inversión, por ejemplo, el IBEX 35, y decir qué comprar y cuándo, en el robo-advisor lo que te centras es precisamente en encontrar cuál es la cartera óptima para cada inversor en cada instante de tiempo, dejando al inversor participar en función de su perfil de riesgo, pero también en función de sus conocimientos y preferencias. Entonces el inversor participa. Entonces ya no te centras en la eficiencia de la cartera, sino en la adecuación de la misma. Entonces son dos cosas diametralmente opuestas. Un algoritmo de inversión da una cartera, un robo-advisor debe dar tantas carteras como inversores tengan, permitiendo la participación del inversor. Entonces un robo-advisor no lo puedes transformar a un algoritmo de inversión porque es diametralmente opuesto. ¿Ahora ya sí te he contestado? Sí, o sea que mucho menos a un robotrader, porque el trader es a 2 meses, o sea, la competición es a 2 meses, lo Sí. cual no podrías transformar a un robo-advisor en un... ¿Y Un se te robo-advisor, ocurriría no alguna son manera de ingresos. aplicar ¿Sí? algoritmos de enjambre a un robotrader? No. Yo lo digo Sí, por sí, abrir sí, no. debate, ¿eh? No es por Es- pillarte. no, está perfectamente preguntado, ¿eh? Yo utilizaría ahí, si para hacer un robotrader o aprendizaje por refuerzo o genéticos, fundamentalmente, me centraría, o combinaciones, un aprendizaje por refuerzo con una red de arquitectura evolutiva. Eso sería probablemente por donde tiraría yo. Un enjambre lo que hace es lo contrario. Un enjambre lo que hace es adaptarse a un conjunto de N usuarios. Lo que se puede hacer, por ejemplo, o se podría hacer es precisamente batir al enjambre, ¿vale? Que tengan que superar un benchmark y que el propio enjambre sea un benchmark. Sí, hacer un reinforcement learning sobre eso, por ejemplo. Y hacer y que el alumno lo que haga sea precisamente pues eso, hacer un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para hacer la optimización de la cartera. Eso La es, adaptación. con esa Ahí lo que función sí tenéis que objetivo. tener igual es el diseño del entorno. Mucho cuidado, especialmente a la hora de hacer el backtesting, ¿vale? Si estamos trabajando con el libro de órdenes. Funciona muy bien el Reinforcement Learning, se hacen algoritmos muy eficientes, pero el backtesting ese no se enseña por norma general. Claro. Sí, nosotros en la competición usamos un Calmar a 2 meses, porque solo la competición dura 2 meses, desafortunadamente para algunos. En Interviene el, más la en, suerte. en el mío dura 6. En el mío dura 6 meses. El examen son 6 meses. O sea, te entiendo perfectamente. Hablando de exámenes, ahora que yo soy docente también, aquí damos un curso similar no aplicado a finanzas, pero sí de inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cómo evaluáis a los alumnos? Porque, claro, habrá gente que tiene muchos conocimientos de finanzas y nada de programación, y habrá gente que tiene muchos conocimientos de programación y nada de finanzas. Entonces, ¿los Claro. ponéis juntos y luego los evaluáis por separado o los evaluáis juntos? Puntos, No sé. puntos. ¿Qué hacéis? La mitad de los alumnos del máster, pero lo pongo por aquí para que se vea. Sí, ¿estoy compartiendo pantalla? No, o no. No, He dejado de todavía no. compartir. He dejado de compartir. Lo pongo por aquí un segundito, ¿vale? Sería aquí, el máster de IA y computación cuántica aplicada a los mercados financieros. Si vamos aquí tenéis el folletito, y ya contesto a tu pregunta. ¿Vale? En principio, bueno, Kaspersky me tarda 10 segundos en abrir. Vale, entonces aquí lo que ocurre es con la metodología, máster, objetivo, el perfil de los alumnos. ¿Dónde tengo el perfil? Las distintas licencias, alumnos destacados,
de moños del infierno, pues se me ha ido ahora mismo dónde está. Vale, a modo de ejemplo, por ejemplo, este alumno, ¿vale? Empezó, era de Derecho, terminó número 2 de la primera promoción. O este alumno de aquí, es el director, actualmente el director de inversiones del Banco Santander, ¿vale? Galardonado este año como el mejor gestor de España. ¿Vale? Son de finanzas. Yo tengo dos perfiles distintos. La mitad de los alumnos son matemáticos, telecos, físicos, físico-teóricos, físico-nuclear, informático. Saben mucho de programación y de matemáticas, pero por norma general nada de finanzas, muy poquito. Tienen de 25 a 35 años. Y el perfil contrario, ¿vale? Son trader, broker de 10, 15, 20 años de experiencia, que saben mucho de finanzas. Estos dos casos son dos ejemplos perfectísimos, ¿vale? Pero nunca han hecho nada fuera de Excel. Eso me obliga a que contemos lo que contemos, tenemos que partir siempre desde cero, porque como mínimo la mitad de los alumnos no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, en el módulo 1 les enseñamos a programar desde cero hasta el nivel profesional, a los que no saben programar, y en el módulo 2, a los que venían de un perfil más técnico, pues les enseñamos toda la parte de finanzas y se sacan precisamente lo que ponía por aquí. Petas, estoy un poco inspirado. Aquí las certificaciones, ¿vale? Las certificaciones precisamente, la SIBE, que es de renta variable emitida por Bolsa de Madrid, y la de MEF y Clearing, que es la de derivados, también emitidas por Bolsa de Madrid. Eso está metido dentro del máster. Entonces, una vez ha pasado el módulo 1 y el módulo 2, y ya dejo, si queréis, de compartir, pues les evalúo completamente por igual. Todos los exámenes son los mismos. En el módulo 1, los que saben programar, pues es más fácil para ellos. Y en el módulo 2, los que saben de finanzas es más fácil para ellos. Pero a partir del módulo 3, Big Data, Deep Learning, Blockchain, Cuántica, en IA, en Deep Learning viene Google a poner el examen. ¿Y a darle clase. la nota es igual a los dos? Sí, sí. No, era una pregunta, porque nosotros en el curso sí que hacen la presentación conjunta, pero luego tienen que hacer un informe individual cada uno y puede ser que la nota sea diferente. No, aquí no. Lo que sí tenemos es un 30% de media de suspensos. ¿Vale? Aquí tiene que existir, desde mi punto de vista, la posibilidad real de suspender. Yo he hecho 5 máster en mi vida como alumno y siempre me ha llamado la atención de que todo el mundo aprueba. Entonces, cuando diseñamos el máster, fue pensando, no, aquí tiene que ser con la posibilidad real de suspender. Por curiosidad, ¿quiénes sacan mejores notas, los ingenieros o los matemáticos y físicos? Esa también es una discusión que tuve yo con un físico. Te puedes imaginar por dónde va el asunto. Te vas a reír, pero depende de la edición. El número 1 de la segunda edición fue un abogado. ¿Pero qué iba con quién? ¿Con qué iba? No, solo. Pero no dices que se evaluaban por conjunto, o sea, de dos en dos. Sé que te estás refiriendo a si te pongo exámenes distintos. Perdóname, no te había entendido la pregunta. No, los exámenes son los mismos. Claro. Se evalúa a nivel individual. Ah, pero pueden sacar diferentes notas. Claro, no. No, cada uno, o sea, los exámenes son individuales. Claro, por eso me todos. extrañaba que pusieran la misma nota los dos. Claro. Ya. Claro, no te había entendido bien la pregunta. Claro, entonces, bueno, ¿y cuántas convocatorias ha habido? 11. Vamos a empezar la 11 ahora en abril. Y en general, en media, ¿cuánto los número 1, quién ha ganado? ¿Los ingenieros o los físicos? Físicos. Sí, vaya, he perdido la apuesta con mi amigo físico. Pero tenemos solamente 10 ediciones, entonces... Claro, no es representativa. No es representativa todavía la muestra. No es representativa. He tenido de todo. Hemos tenido, como te digo, el director de inversión del Banco Santander ha sido alumno nuestro. ¿Vale? Ahora lo puedo decir porque aparece en el folleto. Gestiona 17.000 millones de euros. O sea, hemos tenido alumnos de 25 a 75 años. Sí, lo entiendo. Muy bien. A ver, más preguntas del público, si no, yo sigo aquí. Hay una en el chat. ¿Has utilizado alguna librería Rixfolio? ¿Tiene implementada varias metodologías de optimización de portfolios? No, por norma general no. Utilizamos optimizadores cuadráticos, pero hacemos todo desde cero. Intentamos tener las mínimas dependencias posibles. Ahora tengo que utilizar TensorFlow porque no tengo otra, lógicamente, pero intentamos que no utilizar librerías de terceros para no tener dependencias. Entonces, todo lo programamos, prácticamente todo lo programamos desde cero. Y más cuando estamos haciendo optimización de carteras, porque al final es el core de lo que estamos haciendo. Más cosas. Preguntad lo que queráis, chicos. Pues si nadie se anima, sigo yo y que se vayan pensando. Pregunta, ataca.
¿Cuánto de alejado la solución que podéis encontrar con algoritmos enjambre están de los portfolios universales de Cover? ¿O podéis partir de esa solución para empezar? ¿O cómo partir de esa solución para llegar a una solución mejor que esa? Vale. La metodología actual de RoboAdvisor, conozco ahora mismo más de 50 RoboAdvisor en España. Luego también fuera, pero voy a centrarme en España. El 95% de los RoboAdvisor no tienen inteligencia artificial de ningún tipo. ¿Vale? Tienen Blacklist. Claro. Tienen Blacklist. Sí. Al final tienen 5 carteras, hacen el perfilamiento del cliente al entrar, tienen 10.000 clientes, me invento. Les perfilan, el cliente nuevo que entra y dice, pues tú eres un cliente tipo C, y te meten en la cartera tipo C. Sí, Entonces, claro, al final son 5 carteras y lo que estamos haciendo es huir precisamente de esa metodología. Estaba muy bien en los 80, en los 90, pero a día de hoy se puede hacer de otra manera. Entonces, el algoritmo de enjambre lo que hace precisamente, su propósito, es generar cuál es la mejor cartera posible para cada inversor en cada instante de tiempo. Entonces, no trabajamos con 5 carteras. Trabajamos, ¿vale? Pues si tenemos 10.000 clientes, con 10.000 carteras. ¿Vale? Insisto, nos centramos en varias cosas, en el universo de activos elegibles que tiene que ser dado por el perfil de riesgo del cliente, del usuario final y del cliente que es el miembro de mercado. Las reglas de negocio del miembro de mercado. ¿Vale? El algoritmo es un software, no puede recomendar cosas que se alejen del estilo de inversión, lógicamente, de miembro de mercado correspondiente. Y luego también permitimos al usuario final participar. ¿Y qué te gusta, qué no te gusta? Le damos la cartera, ¿te gusta esta? ¿Quieres hacer algún cambio? Y el algoritmo se va adaptando, va aprendiendo. ¿Vale? Entonces, la cuestión está en que no partimos de la tecnología actual que existe, porque es que es de los 80, de los 90. De lo que hacemos Ya, es... pero los portfolios universales es algo teórico, o sea que podríais Sí, pero aprovecharlo. ¿te Podríais refieres al aprovecharlo. 80, al 60-40? Claro, o sea, no usar los algoritmos Litterman ni nada, sino simplemente como entorno teórico, Sí. intentar adaptar el entorno este que estabas hablando antes Uh-huh. para que aproveche el conocimiento que hay de ciencia de la información de los algoritmos de Cover, ¿no? Lo puedes De la utilizar, teoría de la si te estás información. refiriendo a un algoritmo en concreto, te puedes utilizar siempre como benchmark. Tienes que batir al benchmark, lógicamente. Pero Claro. se utiliza más en algoritmos de inversión, como te digo, como benchmark para batir, que un algoritmo, que un RoboAdvisor. Porque el Claro. RoboAdvisor al final lo que estás haciendo, como te digo, no te centras en la eficiencia de la cartera, sino en la adaptabilidad de la misma al perfil de riesgo, gustos y conocimientos del inversor final. Entonces son dos aproximaciones muy distintas. Sí, Siempre sí, tienes que tener un benchmark, en este caso el MSCI. ¿Vale? Pero sí, siempre sí. tienes que tener un benchmark. Sí, no conocer ninguno que lo coja así, ¿no? En ¿Vale? el mercado. ¿Y en España hay alguno? De CONIA conozco, aparte del de BME, otros 2 que han sido alumnos del máster de la primera edición y de la cuarta edición. ¿Vale? Por ejemplo, de Renta 4, el 100% del departamento de Renta 4 de ella ha salido del máster, han sido todos alumnos. Lo mismo, como digo, en el Santander, etc. Y el otro, nunca me acuerdo. El del MIAX 1 nunca me acuerdo. Ahí mira que aparece en prensa de vez en cuando. Los que conozco han salido, como digo, del máster. Luego sí que conozco algunos también fuera de España, fuera de Europa, en Estados Unidos. Pero ahora es que la palabra te confunde. El RoboAdvisor te da la sensación de que dentro hay algo muy complejo. Y es que no. Ya, no, si es como RoboTrader, puede ser algo tan sencillo como un cruce de medias o algo, Justamente. o algo. Por cierto, ya que me das opción a preguntarte, ¿ha habido algún RoboTrader? ¿Alguien ha hecho un RoboTrader en el máster? No, pero podemos hablarlo. Guiño, guiño. Claro, o Porque sea, al final yo alguien que, a los alumnos les alguien obligo. interesado, ¿no? A los alumnos les obligo durante 6 meses, como digo, uno de los 10 exámenes es hacer 3 algoritmos de inversión, obligatoriamente. Y la nota la pone el mercado. Es un ranking en función de cómo quedas en Claro. frente de tus compañeros. Pues es una Entonces, cosa que a lo mejor para esta edición a lo mejor podría ser precipitado o no, porque todavía no ha empezado ahora es el tiempo de realizar pues el lo hablamos, ¿eh? RoboTrader. Lo hablamos sin falta porque al final... Al terminar esta charla nos podemos quedar los dos y lo hablamos. Hecho, Y hecho. así. Pregunta Alex Más por el chat preguntas. si hay algún repositorio GitHub con ejemplos. No, lógicamente tenemos prohibido publicar algo que funciona.
Claro, ¿vale? claro. Entonces no te voy a dar Es acceso algo a... comercial. Si entras y puedes contratarlo. Si entras a trabajar en BME, sí, claro, en el laboratorio tienes acceso, pero estos son algoritmos de inversión que están en producción. Más preguntas. Hola Eduardo, ¿puedo hacer yo una pregunta? Sí, sí, Ataca. hombre, este señor que se le ve así muy lejano es de Oviedo, ¿no? Eres Juan Luis, ¿no? Sí, lo que pasa es que aparezco como Lucas. No sé, y no sé Ah, qué vale. Es Juan Luis, es un profesor de matemáticas, te pongo en contexto, Guillermo. Es que yo le conozco de Berkeley, de cuando estuvimos haciendo una estancia allí de un año. Él estuvo. Es experto en PSO y algoritmos de enjambre, es matemático en la Universidad de Oviedo, profesor catedrático. Y le dije que entrara a esta charla porque podía hacer preguntas muy interesantes. Él tiene una empresa que es medio robo-advisor, medio... Bueno, él lo puede explicar mejor que yo. Ay, nos conocemos, creo. Nos conocemos, ¿verdad? Hemos hablado, Claro que yo sí, creo, ya ¿no? sé Es quién verdad eres. que- Cuéntame. Sí, sí, Nada. sí. No pude, lo siento, no pude ver tu presentación porque teníamos unas entrevistas y había que hacerlas. Entré un poquitito y estabas ahí empezando el PSO, pero tuve que salir, ¿no? Bueno, me imagino que las implementaciones que hacéis del PSO son las que están publicadas, ¿no? No, adaptando, que claro, ahí tienes que ver un poco el vídeo. Lo que estaba comentando justamente en esas, te comparto pantalla y voy para allá, ¿vale? Un segundito y voy si quieres a esa diapositiva. Lo que estaba comentando aquí, que era justamente entiendo que has entrado por aquí, no, más antes. Has entrado Lo aquí, siento, entiendo, porque la verdad que me interesaba mucho. en esta diapositiva, entiendo, ¿verdad? Aquí he Sí, comentado el sí, sí, PSO y sí. tal. Ujú. Vale, aquí lo que estaba diciendo justamente en que no, que hay que adaptar el algoritmo, que no No, podemos... me imagino, porque vosotros ahí fijáis, ¿qué optimizáis? ¿Los pesos de la cartera? Es decir, Eh, la partícula ¿qué es? ¿La claro, composición? ahí van. A ver, hay preguntas a las que no te voy a poder responder, ¿vale? Como por ejemplo la que estás un poco haciendo, pero sí que te puedo decir las que he publicado que están aquí, que esto está Sí, sí. publicado. No, tú Entonces, por cuéntame ejemplo, lo que me puedas contar. claro. Entonces, de PSO, por ejemplo, he dado en esta charla 3 soluciones posibles sobre cómo aplicar los enjambres, ¿vale? Entonces, en esta charla, el PSO no lo utilizo. Utilizo el ACO y utilizo el ABC, y utilizo el enfriamiento de metal. Son los 3 que he utilizado. Vale, en Ajá. esta charla no he utilizado el PSO. Bueno, El PSO ACO es muy potente para problemas de optimización discreta, sí, el algoritmo colonia hormigas, ¿no? sí, justamente. Que Simulated antes, annealing es un algoritmo muy potente porque puedes hacer, si llevas a temperatura igual a 1, haces el algoritmo de Metropolis Hastings, ¿no? ajá, Pero PSO los bate a todos, es decir, bate a eso, bate a genéticos, bate a quien te dé la gana, ¿no? ajá, Porque si tuneas bien los parámetros de cada partícula, sí, el algoritmo converge en menos de de 20 maravilla. iteraciones. Sí, 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 El sí. problema es que converge demasiado rápido. Y entonces, al final, no exploras la función objetivo que quieres optimizar. Y venía por ahí mi pregunta, ¿no? Claro. No es, nosotros, bueno, te lo puedo pasar, ¿no? Publicamos la convergencia y la estabilidad de estos algoritmos, incluso diseñamos nuevos miembros de la familia que son mucho más potentes que el algoritmo PSO, ¿no? Ajá, Y que además no necesitas tunear los parámetros se tunean automáticamente porque tienen que estar en el límite de la región de estabilidad de segundo orden de estos algoritmos, que son algoritmos heurísticos, son algoritmos estocásticos, pero no heurísticos, que eso es una diferencia fundamental en me esto. encanta cómo lo estás explicando, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Si quieres lo que podemos hablar es, porque PSO no lo explico, no me da tiempo a explicarlo en el máster, explico estos otros dos. ¿Te Claro, apetecería dar una clase justamente de PSO en el máster? hemos hecho, ya te Vamos digo, a ponerlo en RoboTrader para... Lo tengo No. fichado esto ya para RoboTrader. Hemos lo hablado hemos alguna que trabajado otra vez mucho, por mucho. teléfono y no, la verdad es que tienes muchísimos conocimientos muy No, bueno, interesantes. da la casualidad de que no lo trabajamos en finanzas, lo trabajamos en problemas de optimización de reservorio. Es decir, yo con PSO optimicé problemas, yo particularmente, ¿no? Con millones de parámetros, que es difícil de reservorios petrolíferos, ¿no? Obviamente reduciendo las dimensiones, etcétera, y paralelizando, ¿no? Pero son Vale, algoritmos muy potentes, ¿no? sí, Y sí, cuando sí, los sí. comparas con otros algoritmos globales, ¿no?
tiene un interés, intrínseco. ¿Y sabes por qué, Guillermo? Porque tú los puedes llevar a lo que yo llamo explorar mientras converges, es decir, sampling while optimizing, ¿no? Que eso es lo interesante, porque tú lo que quieres es buscar un muestreo de la frontera eficiente del portafolio. Lo hago muchísimo, lo que acabas de decir, pero con genéticos. Pues esto va mucho más rápido. Genéticos Mucho, ¿no? optimiza una cartera de 74.000 fondos de inversión en 35 segundos e IBM con el ordenador cuántico de 128 qubits no consigue batirlo, ¿eh? Pues esto PSO te lo optimiza divide el tiempo de los genéticos por 10. Ostras, eso quiero verlo, ¿eh? Nos tenemos que tomar un café o una cerveza, eso quiero verlo. Lo puedes ver, lo puedes ver. Yo no sé IBM, cómo llevan los genéticos, además, si son genéticos binarios o aritméticos o en qué parametrización lo haces. Y claro, el genético depende también mucho, el parámetro genético para nosotros, con nuestra visión en los terrenos en que trabajamos, los algoritmos genéticos binarios, si tú tuneas la probabilidad de mutación, pues entonces puedes explorar como un algoritmo de muestreo por importancia, que eso es la leche. Sí, es que es tal cual, es tal cual. Claro. Esto te digo, pero IBM a día de hoy no es capaz de batirlo, mucho... lo tiene como benchmark, 35 segundos. No, pues eso te lo batimos cuando quieras. Ostras, eso quiero verlo. No, en serio, tenemos que tomar una cerveza juntos, un café. Entonces la pregunta era, era ¿cómo optimizas un problema que tiene una función de coste que no es convexa? Es decir, no es convexa porque el problema no tiene una única solución. Si tú fijas, no hay una cartera óptima, hay un conjunto de carteras óptimas que dependen de justamente lo que comentabas, ¿no? Del perfil del inversor, ¿no? Así es como se optimiza. Fíjate, te contesto la pregunta. No hay una cartera única, porque estás en un RoboPaiso. Claro. Entonces, lo que estás haciendo, lo tengo por aquí, es utilizar precisamente, tienes distintos entornos, 18 entornos concretamente, y lo que estoy haciendo es cada una de estas abejas, ¿vale? Las hormigas ordenan el entorno de una triple manera, ¿vale? Ordenan primero verticalmente, que es la adecuación del fondo de inversión al perfil, luego izquierda-derecha por riesgo y adelante y atrás por rentabilidad. Lo que me está haciendo las hormigas simplemente es ordenar los entornos. Un fondo de inversión, no, optimizar no, solo ordenar. En uno de los entornos, ¿vale? Como digo aquí, lo que me hace están desordenados y lo que tiene que hacer es ordenarlo. ¿Qué significa ordenar? Es decir, los fondos son rankeados para cada característica. Una característica puede hacer que un fondo sea valorado como agresivo en un entorno concreto, en el entorno de volatilidad, y clasificado como conservador en otra geografía, España, Europa. Un mismo fondo. Yo tengo 18 entornos distintos. Si me ordenan las hormigas lo que es el entorno, concretamente tridimensionalmente, lo que me están haciendo es crear zonas de baile, zonas calientes. ¿Cómo optimizo? La optimización es a través del algoritmo ABC de las abejas. Lo que estoy haciendo precisamente es cada una de las abejas tiene asociado un perfil agresivo, moderado y conservador, y un vector de intereses, de preferencias, el cual es el que uso para hacer la optimización. A la hora de seleccionar los fondos, cuando se va moviendo con el algoritmo ABC, a la hora de seleccionar los fondos que están alrededor, los selecciona estocásticamente en función de la importancia que otorga cada uno de esos entornos correspondientes. El ejemplo que tenía por aquí. Cada abeja tiene un vector de preferencias, de gustos. Mayor interés en Asia, preferencia por pagar pocas comisiones, mayor interés en ESG. Dan mayor o menor importancia a cada entorno en función de sus preferencias. Y así es como se realiza la optimización de compras. Y luego al final sacas los pesos, ¿no? Claro, los pesos es muy sencillo. Los pesos he dicho 4 maneras distintas de hacerlo. Puedes utilizar una optimización cuadrática normal y corriente o hacer un Markowitz, un Black Disparity, Electric Disparity, cualquiera de estos. Pero luego, un poquito más adelante, he dado otras 3 maneras distintas de hacerlo, que es la optimización de pesos, se puede hacer con Learning to Rank, basada en la intensidad de señales, o puedes utilizar Investment Cloud más Reinforcement Learning o Fuzzy Logic. Cualquiera de esas 4 maneras, la cuadrática o de estas 3, te sirve para la optimización de pesos una vez has hecho la propuesta. ¿Y luego cada cuánto rebalanceáis la cartera? Depende. Es uno de los parámetros que pone aquí que cada hormiga tiene que establecer. Aquí lo que hacemos, el rebalanceo,
El rebalanceo es, o puede ser por cada X segundos, o cada X iteraciones, o cada vez que el cliente lo solicite, o con cada movimiento. Depende del enjambre en el que estés. Pero claro, si es cada X segundos, entonces al final es un optimizador de cartera. Es decir, necesitas un No, programa que pero lo haga, ¿no? me refiero, estoy trabajando con fondos de inversión, me refiero ahora a hacer el backtesting, que es lo que me imagino que me estás preguntando. No, es... En no, producción, me preguntas en en producción. en producción. Cuando tú eso se lo das a un cliente... Cuando se lo das a un cliente, tienes que tener 3 triggers. Un trigger es que lo solicite el usuario final, otro que salte una de las reglas de negocio del miembro de mercado, u otro, pues como mínimo, una vez cada 3 meses. El Cada primero que 3 meses salte. rebalanceáis. No, es una de las 3. Esa es Una la de las límite. 3, sí, vale. Esa es la límite. Como mínimo, una vez cada 3 meses. Hay usuarios que lo optimizan una vez cada 2 días, una vez a la semana, depende. Otra cosa es, no es lo mismo trabajar con fondos de inversión que tienes un dato al día que trabajar con acciones, ¿vale? Que tienes pues muchísimos más datos, Sí, trabajas tic a tic o lo que sea. Pues depende de lo que te está haciendo. No hay una muy respuesta. interesante, muy interesante. Pues nos puedes añadir a nosotros, porque nosotros utilizamos inteligencia artificial en los problemas de optimización de carteras, lo tenemos disponible en la plataforma, ¿no? Y ahora vamos a sacar una solución donde el cliente da sus preferencias, es decir, sus acciones, y se optimiza en el instante la cartera, ¿no? O incluso, Vale. o El incluso cuarto optimizaciones Roadvisor con IA. Muy bien, ¿eh? bienvenidos. Sí. Interesa mucho. Lo que pasa que, bueno, luego lo que es interesante es automatizar eso en MetaTrader o en para que puedan, ¿no? Hacerlo de No, manera automática, que no lo hombre, tengan que hacer. con un API. Un API, no. Bueno, como quieras. Sí, el problema es lo que hablábamos antes de transformar un RoboAdvisor en un RoboTrader, que no es fácil. No, un RoboAdvisor no, pero un algoritmo de inversión sí, porque al Sí, en final este es... caso es muy sencillo. En este caso es muy sencillo. Estamos de acuerdo. Y bueno, nada, estamos con eso también, metiéndole temas de programación dinámica, de aprendizaje por refuerzo, también tenemos cosas muy potentes. Tenemos que quedar algún día para hablar, ¿eh? Claro, hombre, a ver si Pues voy a ver más ahora cuando terminemos la charla, hablamos de todo un poco. Nes pregunta, ¿existe algún informe o benchmark sobre estos sistemas? A ver, ¿sobre qué sistemas exactamente? ¿Me estás hablando de IA en genérico, de algoritmos de inversión, de RoboAdvisor, de algún tipo de IA? Yo creo que es sobre RoboAdvisors, por intuición, pero no. A ver, si es sobre algoritmos de inversión con IA, y sin IA, te enseño informes ahora mismito, ¿vale? De hecho, ahora te comparto pantalla. Algoritmos de inversión, sí. De inversión sí. De RoboAdvisor no. De RoboAdvisor no, porque no puedes hacer un backtesting como Dios manda. ¿Vale? Entonces, porque tú al final tienes 2 ejes. Tienes el eje de cómo evoluciona el activo, el histórico de los activos, la serie de datos, la serie de precios. Pero claro, el problema es que está en este eje, tienes a los inversores. Tienes 5 años de cómo han cambiado sus preferencias, sus gustos, su manera de invertir hacia el pasado. No. Luego puedes hacer aproximaciones, pero no puedes hacer un backtesting como tal. Es imposible. ¿Vale? Puedes hacer aproximaciones por perfil, sí, pero no es exactamente, no respondes a la pregunta de si el RoboAdvisor funciona o no funciona. Y eso es muy jodido, ¿vale? Puedes hacer arranques en frío, pero no en backtesting. Sin embargo, en algoritmos de inversión sí tienes todo tipo de cosas. Un segundito y te lo enseño ahora mismo. Esto que te voy a enseñar no es teórico, ¿vale? Esto está puesto en producción. Esto. Vale. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de alfas anuales, estamos comercializando estos 3, ¿vale? El oscilador, la espada y el escudo. Alfas anuales de entre el 5 y el 7. El 7 es el alfa sin tener en cuenta la tasa Tobin y el 5,6 teniendo en cuenta la tasa Tobin, ¿vale? O rentabilidades anuales, pues por encima del 10%. Número de operaciones al año, pues mínimo 70, máximo 300. ¿Ves? Y si estamos hablando de lo que me estás preguntando, que al final es lo interesante, vale, fijaros. Aquí lo que tenemos es, la diagonal es el IBEX 35 con dividendos y cada uno de estos experimentos es un experimento distinto de un año aleatorio, 3 años aleatorios o 5 años aleatorios, ¿vale? Para ver si batimos recurrentemente nuestro benchmark y generamos alfa o no. Este es un histograma de alfa,
De tal manera que si cogemos un año cualquiera, fijaros que puede ocurrir de todo, pero si cogemos ya 3 años o 5 años, fijaros que tiene un sesgo claramente positivo. De hecho, en el 93% de los casos genera alfa. ¿Vale? Y esto es al final pues lo que nos dice si el algoritmo funciona o no. De cada 10 algoritmos que hacemos, 8 no funcionan. Pero el backtesting nos lo dice antes de ponerlos en producción. Y estos son 3 algoritmos que no están, como, o sea, me he dicho que se comercializan, pero no se comercializa a cliente retail, se comercializa a miembro de mercado. Es decir, se vende Santander, BBVA, Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Esto un cliente retail no, BME no puede ofertar por ley al cliente retail. ¿Vale? Pero fijaros que al final tiene un sesgo claramente, como digo, positivo, tiene centro de gravedad en alfas positivos. Creo que era esto lo que me estabas preguntando. ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Nes, supongo que sí, vamos. Yo lo daría por bueno. Sí, vale. Eso es. ¿Más preguntas? Bueno, voy a preguntar yo otra vez, pero no Sí, sí. técnicamente. No, sí, adelante, Ataca. sí, estamos para Llegué eso. tarde y llego ansioso, como dice. Pregunta. Estoy en las primeras iteraciones del algoritmo de hormigas. Oye, una cosa, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en las finanzas? O igual lo dijiste ya. Para mí es que es el presente. Yo llevo desde el 2008 dedicándome a esto. Otra cosa que hasta el 2018 no tuvimos un laboratorio con cosas puestas en producción. Hacíamos pruebas de concepto. Entonces, del 2008 al 2018 veía que era el futuro. Desde el 2018 que tenemos cosas en producción, para mí es el presente. ¿Vale? Pero, entonces, sí, perdón. pero, por supuesto, pero de manera genérica, ¿no? Es decir, De manera completamente genérica, como decía antes, el 100% de los laboratorios de IA, de quants con inteligencia artificial, de Santander, de Renta 4, de Banca Mars, del Banco de España, han salido del máster, han sido alumnos nuestros. Entonces, claro, al final se ha democratizado el conocimiento, que al final es una herramienta. Estamos pasando de modelos econométricos con 14 variables que se basan en la explicabilidad y que se centran precisamente pues eso, en una accuracy, por ejemplo, de invento del 70%, ¿vale? Analiza relaciones lineales y presupone que los rendimientos tienen o siguen distribuciones normales. Claro, eso para mí es el pasado. Entonces, la inteligencia artificial lo que te permite es trabajar con 14 millones de variables, mucho más, 14 billones, venga, vamos a lo bestia. Analizar las relaciones lineales y no lineales, que son casi todas, y no necesita que los rendimientos sigan una distribución concreta. Entonces, claro, en el instante en el que te liberas de esas ataduras, lo que se puede hacer, algoritmos de inversión, de mejor ejecución, robo-advisor, análisis de sentimiento y de impacto, es el presente rabioso y el único camino. Otra cosa es, ahora mismo se están haciendo combinaciones muy interesantes de redes híbridas cuánticas con IA. Vale, entonces, pues eso, redes convolucionales cuánticas, aprendizaje por refuerzo cuántico. Entonces, todo eso ahora mismo sí que lo veo pues con la misma ilusión con lo que veía las redes neuronales en el 2015, 2014. Entonces, el futuro es que no veo que haya otro camino. Eso sí, es muy bonito. Se están cambiando los perfiles de trader que tenía 6 pantallas delante, donde en 4 o 5 días veía grafiquitos y la de medio tenía o Excel o Refinitiv o Bloomberg por desarrolladores, ¿vale? Con quants que saben programar y saben inteligencia artificial, y ha cambiado el perfil del trader a un perfil de desarrollador de algoritmos. Al final, curro hay muchísimo por hacer, más muchísimo, pero ha cambiado el perfil. En vez de mirar un grafiquito, ahora lo que se hace es diseñar algoritmos. Pero no parece, tú no estás... Espera, te has cortado. Juan Luis, no se te oye. A ver. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. No sé. Mierda. Pues la pregunta seguro que molaba. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto vale un alfa? No, un alfa es lo que generas con respecto al benchmark. Imagínate, Nes, que el índice, el IBEX 35, hace un 7% de rentabilidad anual, ¿vale? Y el algoritmo hace un 12% de rentabilidad anual. El alfa es la diferencia entre los dos, es ese 5%.
Entonces, al final, los algoritmos de inversión profesionales están cubiertos, están hedgeados. Entonces, nadie busca a nivel profesional la rentabilidad, busca el alfa. Entonces, compras lo que te indica el algoritmo y vendes un futuro del IBEX. De tal manera que lo que estás buscando constantemente es el alfa. El alfa es una resta. El alfa es cuánto generas de más en relación con el IBEX 35. Porque si generas lo mismo, pues te compras un ETF. Y si generas menos, pues ni empezamos a hablar. Entonces lo que se busca es la generación de alfa. ¿Vale? Es en lo que tienes que centrarte en eso. O sea, no es otra cosa. Muy bien, más cosas. Voy. Y entonces, me piden por aquí que comparta un link del máster. Encantado de la vida, hombre, claro que sí. Vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí, en el chat. En el chat tenéis un link, ¿vale? Con el brochure, con toda la información. He entrado a detallar hasta qué es lo que se ve clase por clase. Perfecto. Y estará en la página web, supongo. En la página web de Instituto BME, que es la que he enseñado antes, la vuelvo a enseñar por si acaso, ya que hacer publicidad, lógicamente. Instituto BME, la Escuela de Negocio de Bolsa de Madrid, en programas máster, el máster de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica, pues aquí tenéis el folleto que os acabo de pasar. Perfecto. Más preguntas. Bueno, creo que había alguna en Las el he chat. contestado en principio. Todas, vale. Bien, perfecto. ¿No crees que todavía no ha llegado al inversor minorista que sigue confiando en análisis técnico? A ver, el inversor minorista, el inversor profesional utilizaba mucho análisis técnico, análisis fundamental. ¿Vale? Ahora hay una herramienta nueva que es precisamente la capacidad, como digo, de desarrollar algoritmos o de extraer conocimientos sin necesidad de basarte en que los rendimientos siguen una distribución normal. Entonces, al final esto es conocimiento. Tienes que estudiar programación, más finanzas, más Big Data, más Deep Learning, más blockchain, más cuántica. ¿Hay que estudiar mucho? Sí, pero eso no significa que esto esté en las grandes instituciones. A día de hoy, una empresa, una startup de 4 o 5 jovencitos, ¿vale? Con acceso a servicios cloud, puede competir de tú a tú con un Santander o con un BME. Entonces, más democrático que eso no Estoy de existe. acuerdo, estoy muy de acuerdo. Más cosas, que se nos va el tiempo. Vale, pues voy a dejar de grabar por si alguien quiere decir algo off the record. Y, Parece que nada. espera, que todavía no he detenido la grabación. Sí, no sé.